Su varita se movió hacia el fragmento de vidrio restante y rápidamente cerró el agujero antes de que pudiera escapar. La brillante criatura voló hacia el agujero recién cerrado una vez, antes de que simplemente volviera a volar en su orbe. Listo, giró la cabeza hacia Bag ahora, continuemos y esta vez no apuntó con una varita rompe más de estas linternas. Bag apartó la mirada de su varita y observó las muchas linternas que sostenían las lumafries. Se volvió hacia ella y se acercó. Ella suspiró y caminó. Ambos subieron las escaleras, bajando de uno de los pisos para poder estar frente a una puerta por la que no pudo entrar la última vez. Esta es la biblioteca, giró la perilla, hizo una pausa y luego entró. Bag la siguió e inspeccionó el área. Era una habitación grande, no tan grande como el comedor, y tenía grandes estantes para libros que se extendían a lo largo de la habitación. Y al igual que el comedor, parecía que aquí también había linternas Lumafri. TCH, ¿aquí? Longueville murmuró, mirando alrededor de las linternas. Saltó a uno de los estantes de libros y golpeó su máscara primero. Cuando aterrizó en el suelo miró su mano por un momento. Saltó encima de una mesa y luego saltó encima de la estantería de libros. Su cabeza giró a izquierda y derecha, obteniendo el área correcta. Se movió, caminando sobre los estantes de libros. Cruzó la longitud de la habitación y luego giró para cruzar el espacio entre los estantes de libros. Cambió su forma y se precipitó sobre los huecos. Continuó moviéndose, los ojos mirando cada fila para ver algo. Abajo, Longueville parecía estar mirando el techo sobre ella, con una mano debajo de su barbilla. Finalmente llegó a la pared y se detuvo, caminó a lo largo de ella hasta que se bajó de la parte superior. Giró la cabeza cuando notó otra puerta en la pared. Oh, esa es la sección de maestros de la biblioteca. Longueville la alcanzó, agitó su varita y se escuchó el sonido de una cerradura que se abría. Por lo general, está restringida para los estudiantes, por lo que su maestro no pudo haber entrado aquí por su cuenta. Ellos entraron. Era más pequeña que la habitación exterior y, en cambio, tenía una sola linterna Lumafri colgando de la parte superior del techo. En realidad, no había nada que ver, aparte de unos cuantos libros más dispersos. Longueville seguía mirando al techo. Saltó encima de la mesa, derribando los pocos libros que estaban apilados allí. Saltó a uno de los estantes de libros y miró alrededor en la pequeña habitación. Una vez más, no había nada más. Así que saltó hacia abajo y reconoció uno de los libros. Criaturas y bestias de Alquejinia, abreviado. Pasó las páginas. Vio varias criaturas como las que lo esperaban en el patio y algunas que no. Nada más llamó su atención. Dejó caer el libro y miró otro. Las leyendas del vacío. Este era un libro más grande, uno que no podía recoger. En cambio, simplemente pasó las páginas. La apertura hablaba de un mago que podía usar el vacío, empoderando a otros 4 con habilidades que los hacían más fuertes gracias a eso. Hablaba de que el usuario era un salvador para los humanos y que traían la salvación. Que trajo luz a los humanos. Inclinó la cabeza, eso es extraño. ¿Por qué algo que usábamos el vacío traería su enemigo antiguo a otros? Eventualmente, descubrió que no había nada en el libro que pudiera ser útil para él o para su maestro, y se movió para irse. Longueville ya estaba esperando en la puerta. Cerró la puerta, agitó su varita para bloquearla y salió de la biblioteca. Viajaron por la academia por un tiempo. Cada vez notaba que las luces habían sido cambiadas por las Lumafries, por alguna extraña razón. Cuando trató de alcanzar la bóveda y la señalada mientras se dirigían a la oficina a la que habían enviado a su maestro, Longueville negó con la cabeza. Vergüenza. Quería saber qué estaba llamando desde adentro. Pero finalmente salió de la torre. Las 2 lunas sobre ellos estaban cayendo, mientras que el sol comenzaba a salir. Tomó asiento junto a la pared, mientras Longueville esperaba a su lado. Borró un nuevo mapa, desechando el viejo mientras rehacía cada hoja de papel para cada piso. Recordó todos los pasos que dio. El alba comenzaba a despuntar cuando terminó, y todavía no estaba completo. La habitación donde había estado la bóveda seguía siendo un espacio vacío, al igual que la habitación del principal, ya que Longueville no podía abrir esa puerta. Había algunas habitaciones más, pero era más completa que la anterior. Se levantó y Longueville se despertó de golpe. Ella lo miró. ¿Terminar? Ella preguntó. Así lo hizo. Bien, ella lo alcanzó, pásamelo. Bag le tendió la mano. Hubo una pausa, y ella lo miró ¿qué? Simplemente volvió a extender una mano. Hey, ojos entrecerrados, y luego ampliados. ¿Estás pidiendo dinero? Bueno, por supuesto, los mapas estaban destinados a venderse después de todo. Ambos se miraron en silencio.
Bach tendiéndole los mapas y una mano, mientras que Longueville parecía más que frustrado. Suspensó y sacó un puñado de una bolsa. Lo quemar. Los dejaron caer en su mano y tomaron el mapa. Ya estaba agitando la varita para duplicarlo. Bach miró las piezas doradas de metal y se preguntó qué eran. Capítulo 11. Día del vacío, un día sagrado de descanso provocado por el fundador Brimir y sus logros mágicos. Fue un testimonio de sus habilidades que un día recibió el nombre del elemento que manejaba, un elemento que lo hizo conocido como el Salvador que era. Fue un día en el que los magos pudieron relajarse y disfrutar. La mayoría de ellos de todos los modos. Debido a que permitía descansar, el día del vacío resultó ser el día favorito de la semana de Tabitha. Por supuesto que era el día favorito de muchos, pero a ella le gustaba porque significaba que podía quedarse en su habitación todo el día y leer. Estaría en su propio mundo y disfrutaría de la paz y la tranquilidad de dicho mundo. Se produjo una explosión, la fuerza sacudió el cristal y sacudió el marco de madera de su ventana. Ark, otra vez. Siguió un grito agudo que fue casi tan fuerte como la explosión que acaba de ocurrir. No un momento después, otra explosión sacudió sus ventanas. Desafortunadamente, dicho mundo actualmente está siendo asaltado por sonidos no deseados. Bach, llena la olla con más agua. Los ojos de Tabitha recorrieron la página en la que estaba, ni siquiera le importó perderse algún detalle. Las explosiones habían comenzado desde temprano en la mañana y habían estado ocurriendo lo suficiente como para que ya pudiera descifrar al patrón. 3 explosiones, un grito estridente de frustración y un par de momentos de silencio. Fue debido a este patrón que incluso pudo lograr algún progreso con su libro. Si el ritmo continuaba, eso significaba que tenía un par de momentos más de ese. Bien, te estás volviendo más rápido, Bach. Ahora, retrocede. Maldición. Después de la declaración hubo otra explosión, esta más fuerte que la anterior. Un suspiro cansado escapó de sus labios, esto no puede ser peor, pensó para sí misma. Lo hice. ¿Qué estás haciendo en el nombre del fundador? Ella se corrigió. ¿Qué aspecto tienes, Herbst? Hubo otra explosión, estoy practicando mis hechizos. Aún no es mediodía. La voz de Kirche gritó desde su ventana, que desafortunadamente era lo suficientemente fuerte como para poder escucharla más allá de su propia ventana. Algunos de nosotros estamos tratando de dormir. Por un momento, Tabitha se preguntó si podría simplemente abrir la ventana, agitar su bastón y simplemente lanzarle un hechizo de tranquilidad a Loise. Pero pensó que su rango no era lo suficientemente grande para eso. También pareció simplemente asomarse a la ventana y lanzar a Loise a lo lejos con un ciclolón, pero no quería que la suspendieran solo porque estaba molestando. La siguiente mejor cosa sería hacer lo mismo con Kirche, pero eso realmente no resolvería el problema principal que actualmente estaba plagando su día. Además, eso significaba que Kirche eventualmente acudiría a ella y le rogaría que se disipara el hechizo. Al final, Tabitha solo pudo soportar el ruido. Auge. ARGH. O tal vez al menos podría irse y dirigirse a la biblioteca. Sí, eso suena como una buena idea. Escena. Loise se encorvó, su mano colocada sobre sus rodillas mientras el agua goteaba por su uniforme. Su pecho subía y bajaba rápidamente a medida que el agotamiento por el repetido lanzamiento comenzaba a pasar factura, sin mencionar el dolor de cabeza que lo acompañaba. El sol se cernía sobre su cabeza, el calor que emanaba contrarrestaba el frío del agua que empapaba todo su cuerpo. ¿Qué tan temprano se había levantado para practicar sus hechizos? ¿Cuánto tiempo pasó agitando su varita, gritando cualquier hechizo de agua que pudiera cantar desde la parte superior de su cabeza? Esa pequeña lista que había pasado toda la noche haciendo se destruyó cuando intentó lanzar un simple hechizo de extracción de agua. Su hechizo detonó y la empapó a ella, a Bach, a la lista y al suelo debajo de ellos. No importaba, podía seguir lanzándolos hasta que pudiera controlarlos. Eso había sido hace más de un par de horas. Y después de más de un par de hechizos, no estaba más cerca ahora que cuando empezó. Su garganta comenzaba a sentirse adolorida por sus gritos. Levantó la cabeza y vio a Bach cargando la olla que había estado usando para su práctica. Estaba, una vez más, lleno de agua y el pequeño familiar lo cargaba como si nada. Eso fue un pequeño shock para ella cuando le mostró que era más fuerte de lo que pensaba. Llevar la olla de metal que era casi tan grande como era sin ningún problema, especialmente cuando volvió llena de agua. Colocó la olla en el suelo, donde había más barro y agua que tierra si era honesta, y dio un paso atrás. Ella gimió y se enderezó. ¿Qué estoy haciendo mal?, preguntó, dando unos pasos hacia la olla de agua. Se paró sobre él, mirando el contenido. Miró su varita, apretó los dientes. Tal vez deberías intentar lanzar un hechizo diferente, ¿lo hice?
Su cabeza se volvió hacia la voz, viendo a Kirche mirando por la ventana con su sonrisa habitual. Su ojo tembló, cállate. Y señaló la olla de agua. Una explosión y un geyser de agua le salpicó la cara, empapándole la cabeza por completo. Débilmente se dio cuenta de una carcajada de la torre del dormitorio, pero la ignoró para dar un grito de frustración y patear la olla frente a ella. Buck solo pudo ver cómo su amo saltaba sobre un pie, mientras ella sostenía el otro pie que había usado para patear el contenedor de metal. Ella giró la cabeza hacia él y bien. No te quedes ahí parado, haz algo. Buck la miró, luego volvió a mirar la olla y la pateó suavemente. Empujó y se deslizó un poco por el suelo, pero no se volcó. Eso no es lo que quise decir. Ella plantó su pie y lo dijo: aquí estoy, haciendo todo lo que puedo para lanzar un hechizo y no he hecho nada para ayudar. Buck señaló la olla. Traer el agua no cuenta familiar. Ella chasqueó. Oh, no seas tan duro con tu familiar Louise, gritó Kirche desde su ventana. Estaba inclinada sobre él, con el codo apoyado en el marco. Sus ojos parecían brillar a la luz del sol. Ella ignoró al pelirrojo y en su lugar apuntó su varita a Buck, quien hábilmente se apartó de su camino. Sus cejas se fruncieron y movieron su varita, lo que provocó que Buck siguiera impidiendo la punta de su varita. Una vez más fue consciente del cacareo procedente del dormitorio de la torre. Quédate tranquilo, bicho. Su familiar dejó de moverse hacia ella, aunque dio un paso atrás cuando volvió a apuntar su varita hacia él. Por un momento, lo que quería ver se perdió para ella. Estaba sintiendo la fatiga de lanzar tantos hechizos, por lo que solo estaba apuntando con su varita a su familiar mientras la miraba. Agua, dijo finalmente. Buck señaló la olla que había pateado. No, ella negó con la cabeza. Buck luego señaló los muchos charcos que había creado. No. Dio un paso adelante, con la varita apuntando peligrosamente cerca de su ojo. En respuesta, el cuerpo de Buck se movió, dando la vuelta y corriendo hacia atrás. Se alejó un buen par de pies de ella, antes de que su cuerpo volviera a la normalidad. Sus ojos se abrieron como platos y corrió hacia adelante, ahí. Se apresuró hacia adelante, cuando vio que el cuerpo de Buck comenzaba a moverse rápidamente ordenó: no te muevas. El negro que estaba a punto de cubrir su cráneo retrocedió, y simplemente dio un paso atrás cuando ella lo alcanzó, todavía señalando con la mano. Lo que acabas de hacer. Su varita lo agitó rápidamente cuando te volviste todo negro y esas cosas. Ese fue uno de tus hechizos, ¿no? Ella preguntó. Asintió con la cabeza. Muéstrame. Exigió, estampando su pie en uno de los muchos charcos. Haciendo una mueca mientras se salpicaba. Cálmate, Louise, gritó Kirche desde su habitación. Sigues gritando a tu familiar así, asustarás al pequeño. Los ojos de Louise se volvieron hacia Kirche, antes de volver a mirar a Buck. Como siempre, la miró en silencio, simplemente mirándola con sus ojos vacíos. No le tenía miedo, ¿verdad? Incluso si trató de huir en ese momento, ella no lo estaba asustando. ¿Ella era? Ella bajó su varita. Eso es bueno, la voz de Kirche continuó irritándola. Ahora, si quieres que tu familiar te muestre trucos, pídeselo muy amablemente, terminó con una risita. Louise lanzó una mirada irritada en su dirección, incitándola a mover los dedos en un gesto, antes de volverse hacia su familiar. Buck, dijo lentamente y levantó la mano que no sostenía la varita. Necesito que me muestres un hechizo, se inclinó hacia adelante y le tocó el estómago. Todavía se sentía como si no estuviera tocando nada, a pesar de sentir que algo se deformaba en la punta de su dedo. ¿Un conjuro? Solo, dudó, si me muestras un hechizo, podría copiarlo. Puso una mano sobre su pecho. Eres mi familiar, tu prueba de mi estatus como maga, eres la prueba de que tengo afinidad por uno de los elementos. Apartó la mano: solo necesito verlo. Por supuesto. Se alejó de ella, y su dedo sintió el calor del sol una vez más. Miró su dedo por un momento, confundida, antes de volverse rápidamente hacia su familiar. Justo a tiempo para verlo. Una vez más, el cuerpo de Buck se movió, el negro de su cuerpo cubría su cráneo y su capa. Los ojos negros se convirtieron en dos puntos brillantes de luz, mientras que la capa se alargó detrás de ellos. Luego, con un destello negro, algo salió de él. Se movió tan rápido que escapó de su línea de visión casi de inmediato. Intentó seguirlo, pero solo logró verlo romper la olla de metal que habían estado usando, la rompió en pedazos como si fuera de papel. Continuó, atravesando el patio, antes de chocar contra la pared. Afortunadamente, en lugar de excavar a través de la pared de piedra, y costarle su asignación, simplemente salpicó inofensivamente contra ella y luego desapareció. Se volvió hacia Buck, quien se acercó a ella y la miró fijamente.
¿Fue ese uno de tus hechizos? Ella preguntó. Asintió con la cabeza. Miró su cuerpo, había vuelto a la normalidad. El cráneo era blanco, y su capa volvió a ser azul oscuro y se acortó a su longitud original. Su cuerpo principal no era más pequeño que antes, seguía siendo del mismo tamaño. Se volvió hacia la olla de metal que había estado cargando el agua para sus hechizos. Se había roto en 4 pedazos, cortado como si no fuera nada. Y luego la forma. Era pequeño, solo un poco más grande que Bach, pero pudo mantener su forma durante toda la duración. Sin mencionar que viajó en línea recta sin ninguna caída en su trayectoria. Generación espontánea de agua, velocidad que le permite cortar el hierro, manteniendo su forma incluso después de impactar el metal y manteniendo un camino estrecho y recto. Sin mencionarlo, disiparlo antes de que pueda dañar la pared. Eso era demasiado avanzado para ella, apenas podía hacer que un Datsbau funcionara. Bicho. Se volvió hacia su familiar, su rostro nervioso. Le agradezco que haya seguido mi orden y haya dado una demostración. Señaló donde había lanzado su hechizo, pero no puedo hacer eso todavía. ¡Qué risa! Un familiar es mejor lanzador de hechizos que su maestro. Kirche siguió su declaración con una risa. Louise gruñó. ¿Qué estás haciendo todavía aquí, Zerbst? Ella preguntó enojada. Pensé que querías dormir. Bueno, ya es demasiado tarde para eso, ¿no es así, Ciro? Ella replicó, su voz un poco amarga. Algo, me despertó demasiado temprano y simplemente no dejaba de hacer ruido, así que ya ni siquiera puedo ir a dormir. Se tocó la barbilla e hizo una mueca pensativa. Me pregunto de quién es la culpa, Louise hizo un puchero, haciendo la cara más insatisfecha que pudo. De todos modos. Se apartó de Germanian y se enfrentó a su familiar. Ese hechizo que mostraste era demasiado avanzado. Apuntó a la dirección donde había lanzado el hechizo. Sí. Ella respondió rápidamente, sin necesidad de tocarlo para saber que pensaba que el hechizo que usaba era probablemente el hechizo más básico. Hizo una pausa mientras trataba de pensar en algo. Simplemente, algo más pequeño. Su cuerpo se movió una vez más. Y, interrumpió rápidamente, no me refiero a hacer que el hechizo sea aún más estrecho. Bach se movió hacia atrás ante su interrupción e inclinó la cabeza hacia ella. Se rascó la cabeza. Solo algo simple, se estrujó el cerebro tratando de pensar en algo. Sus ojos se posaron en su cuerpo y lo señalaron. ¿Qué tal si simplemente hacemos un látigo de agua? Agitó los brazos, tratando de que se viera lo más tallarines posible. Sabes, hazlo más largo ya que hecho estás de agua y todo, será fácil. Bach se miró las manos, los muñones le devolvieron la mirada. Solo, hazlos más largos, señaló los restos de la olla. Golpea eso o algo así. Bach levantó la cabeza y se acercó a la pieza de hierro. Movió su mano frente a la pieza un par de veces, como si estuviera abanicándola. Luego echó su brazo hacia atrás, estirándose hacia atrás mientras su cuerpo se movía. La capa se alargó en zarcillos, y el brazo que había retirado también se alargó. Creció más que la capa, y luego la balanceó hacia adelante. Un crujido ensordecedor resonó en el patio, el sonido hizo que Louise se estremeciera y retrocediera un paso casi instintivamente. Pero mantuvo los ojos en su familiar y vio los restos de la olla de metal partiéndose en 2. El brazo alargado se encogió y volvió a la normalidad, al igual que el resto de Bach. Se volvió hacia ella y luego señaló lo que había hecho. Sí, corrió hacia adelante y agarró su pequeño cuerpo y sí. Se inclinó hacia adelante. Puedo hacer eso al menos, así que dime cómo lo hiciste. El poder interior, el enfoque y el hechizo serán lanzados. ¿Poder interior? Ella cuestionó. Inclinó la cabeza. Dibujar lo que se llama Affinity, como se dijo, lo has hecho antes. Ella recordó ayer y presionó su agarre en su familiar. Fallé la última vez, Bach, todo lo que hice fue hacer que la jarra explotara, frunció el ceño. Y nos salpicó con agua. La miró fijamente. Usted no fracasó, dibujó sobre el vacío durante ese tiempo, ¿no? Louise ignoró deliberadamente la mención de vacío y trató de recordar el día anterior, pero todo lo que pudo recordar fueron tazas rotas y dolor. A pesar de eso, recordó la sensación cuando lanzó el hechizo. Un agradable zumbido en su pecho que aparentemente se suponía que era algo que Mage podía sentir cuando usaban su afinidad. Había estado ausente durante la totalidad de su práctica hoy. A pesar de su constante lanzamiento de hechizos de agua. Recuerda el sentimiento y disfruta de él una vez más. Miró a la criatura en sus manos y suspiró bien. La caída al suelo y se volvió hacia. Destruiste el insecto de la olla, le dijo con una mirada. Bach simplemente se volvió hacia ella. Suspenso.
No importa, negó con la cabeza y en su lugar señaló uno de los charcos más grandes. Tomando una respiración profunda, recordó la sensación de ayer. El zumbido mágico que ocurrió cuando invocó a Bag y cuando lo intenté ayer. Llenó su cuerpo una vez más, una sensación de hormigueo que iba de pies a cabeza, su afinidad reaccionando a su magia. Al menos esperaba que fuera su magia, y no el frío del agua que la cubría de pies a cabeza. Apartó el pensamiento y se concentró. Un hechizo de agua básico, para sacarlo del charco en el suelo y simplemente hacerlo subir. Cantando el hechizo en voz baja, aferrándose a la sensación dentro de sí misma, agitó su varita y desató su magia. Un zarcillo negro de repente, y violentamente, se elevó en el aire. Sus ojos se abrieron como platos cuando el charco que estaba señalando, así como los que lo rodeaban, cambiaron del marrón fangoso al mismo negro del cuerpo de Bag. Alimentaba la forma del zarcillo frente a ella a medida que crecía y se extendía en el aire. Era suave, sin crecimiento ni deformaciones salvo su coloración negra. Su base era tan ancha como el charco del que estaba extrayendo agua, mientras que la punta se estrechaba en una punta. Era más alto que ella, el doble de alto incluso cuando estaba encorvado. Luego saltó hacia arriba. Regresó el mismo chasquido ensordecedor que Bag había hecho con sus zarcillos, más fuerte esta vez e incluso más discordante. Se enderezó hasta que parecía una espiga. Luego, de la misma manera que se formó repentinamente, se desvaneció. El negro volvió a ser agua clara, aparentemente libre tanto del control de su hechizo como de la suciedad en la que acababa de estar hace un momento. La alta torre de agua, que ya no tenía ningún tipo de soporte, se vino abajo. Salpicó contra el suelo, formando un charco gigante justo enfrente de ella. Los ojos de Louise estaban muy abiertos, procesando lo que acababa de suceder. El Ciro en realidad lanzó un hechizo, escuchó a Kirche hablar detrás de ella. El día del vacío está lleno de milagros, supongo. Una sonrisa apareció en su rostro, antes de convertirse en una sonrisa completa. Miró su varita. Se las arregló para lanzar un hechizo. Lancé un hechizo. Quería volverse hacia Bag, levantarlo y abrazarlo. Pero en ese momento, sentí que las piernas le fallaban. Sus ojos se abrieron cuando el suelo debajo de ella de repente se acercó, y luego, antes de darse cuenta, cayó de bruces en el charco que había hecho. El agua llenó su nariz inmediatamente. Sus ojos se abrieron cuando trató de mover sus brazos para poder empujarse fuera del agua, pero no lograron el momento. Bicho, trató de llamar a su familiar, pero sus palabras no se formaron. Todo lo que pudo hacer fue jadear, y casi se desmayó cuando el agua casi entró en su boca. Sus piernas patearon, tratando de escapar. Pero al igual que sus brazos, no escucharon sus órdenes. Todo lo que pude hacer fue patear contra el suelo mientras su pánico crecía. Bicho. Pensó impotente mientras trataba de llamar a su familiar nuevamente, su cuerpo no se movía. Necesitó todo su esfuerzo para que dejara de respirar para que no se le llenaran los pulmones de agua. Sus brazos temblaban mientras trataban inútilmente de moverlos, sus dedos se clavaban en el barro pero no hacía nada más. Su visión comenzaba a oscurecerse, el dolor de cabeza que se había estado formando finalmente tocar. Su pánico solo podía crecer mientras trataba de levantarse, tratando de mantenerse consciente. Error, ayúdame. Una vez más lo intenté, pero no salió nada. Iba a ahogarse en un charco. ¿Qué tan patético fue eso? Escena. Luis. Bag giró la cabeza cuando el pelirrojo que había estado observando saltó repentinamente por la ventana. Con un movimiento de varita en su mano, su caída se volvió suave. Una vez que aterrizó, corrió hacia su amo, que todavía estaba boca abajo en el agua. Kirche agarró su capa y la sacó del agua. La arrastró lejos de los charcos y la hizo rodar sobre su espalda. Su amo respiró hondo y tosió. El agua goteaba de su boca, pero luego se detuvo. Oh, gracias fundador, todavía estás respirando. Agitó su varita y Louise fue levantada del suelo. Se giró hacia él. Bueno, no te quedes ahí parado, le dijo. Tenemos que llevarla a la enfermería. Ella se despegó, su amo flotando tras ella. Bag lo siguió rápidamente. Una vez que lograron llegar a la habitación, la pelirroja y la otra mujer en la habitación tuvieron una extensa conversación que pasó por alto a Bag. Pero bajaron a su amo sobre una cama. La otra mujer agitó su varita y un pequeño chorro de agua salió de la boca de su amo, momento en el que comenzó a toser nuevamente, antes de quedarse en silencio nuevamente. Bueno, ustedes dos tienen suerte, les dijo la mujer mientras movía su varita y arrojaba el agua en una olla a sus pies. Solo había un poco de agua en sus pulmones, por lo que debería estar bien. Sus ojos se entrecerraron. Sin embargo, el agotamiento va a tomar un tiempo para recuperarse, pero aparte de eso, está bien.
Kirche dejó escapar un suspiro, gracias. No hay problema, se puso de pie. Déjala descansar y se levantará en un par de horas. Se fue a otra parte de la habitación. Kirche miró a su maestro y frunció el ceño. Maldita sea, Louise, incluso si no puedes lanzar un hechizo, sabes mejor que simplemente atravesar la fuerza de voluntad de esa manera. Giró la cabeza hacia él cuando se acercó a la cama. Y tú, entrecerró los ojos. ¿Por qué no hiciste nada? Tu amo podría haberse ahogado en ese charco y tú te quedaste allí. El insecto inclina la cabeza. ¿Por qué estaba enojada? Ella no era su maestra. Y la razón por la que no ayudó fue que realmente no vio una razón, ni se le dio una orden para hacerlo. No importa. Se dio la vuelta. Mira, eres su familiar. Un familiar debe proteger a su amo, le dijo, no dejar que se ahoguen. Buck la miró por un momento y ascendió. Se suponía que podría hacer eso también. Capítulo 12. ¿Dónde estaba ella? Todo está tan oscuro que no podía ver nada. Intentó orientarse a tientas, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba en el suelo. La gravedad finalmente se hizo cargo, y ella agarró lo que tenía en sus manos para evitar caerse. ¿Dónde estaba ella? El aire era tan difícil de respirar. Intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. Necesitaba ayuda, se acercó. Sus ojos vieron algo. Escena. Los ojos de Luisa se abrieron. Miró hacia arriba, a un techo de aspecto insulso, entrecerrándose con confusión. Lentamente se incorporó y se dio cuenta de que estaba acostada sobre una cama bastante incómoda. Miró a su alrededor. ¿La enfermería? Pensó para sí misma, mientras miraba las filas de camas sencillas, cortinas y pacientes ocasionales que yacían en la primera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se miró a sí misma y notó que no estaba en su uniforme. Era un simple atuendo blanco, lo que significa que ella había cambiado. ¿Me desmayé? Se llevó una mano a la cabeza y recordó lo que había sucedido. Había pasado la mayor parte del día tratando de lanzar un hechizo, empapándose a sí misma y al suelo con agua cuando simplemente fallaba una y otra vez. Entonces, se las arregló para lanzar un hechizo, formando el agua en un gran látigo. Luego estaba el agotamiento, su caída, el agua y su pedido de ayuda, y no recibió respuesta. Fue entonces cuando finalmente notó que alguien estaba sentado a su lado en una silla, apartando la cabeza de su cuerpo vio a Buck. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, haciendo que pareciera que estaba dormido. Así era, su familiar estaba con ella. Buck, dijo en un susurro. Levantó la cabeza y la miró fijamente con sus ojos vacíos. Durante un rato, Louise no hizo nada más que devolverle la mirada. Entonces ella preguntó. ¿Por qué no me salvaste? Como si fuera una señal, se abre la puerta de la enfermería. Ambos giraron la cabeza hacia la puerta, y dos estudiantes entraron. Kirche y Tabitha, ambas hablando entre ellas. Bueno, uno estaba hablando, el otro seguía mirando el libro en sus manos mientras caminaba. Buck, al ver el pelirrojo, saltó de la silla en la que estaba. Louise lo observó mientras caminaba alrededor de su cama y se dirigía hacia el otro extremo de la habitación. Y ahí va, Louise se giró para ver a Kirche dar una sonrisa divertida cuando Buck se fue. Te dije que si llego aquí intentará alejarte de mí, Louise debe haberlo entrenado bien. En ese momento, vio su forma recién despertada y sus ojos se abrieron como platos. Oh, Louise, finalmente te levantaste. Confundida, preguntó, ¿qué haces aquí? Solo estoy visitando a Louise, respondió Kirche. Casi te ahogas en un charco. Sus ojos luego se dirigieron al otro extremo de la habitación y asegurándose de que alguien te esté cuidando. Señaló con el pulgar en dirección a su familiar. Después de que te puse aquí, tu familiar intentó irse. Sus ojos se volvieron hacia Buck y frunció un poco las cejas. ¿Por qué intentaría irse? Kirche se encogió de hombros. Aparentemente no le gustó, agarró una silla y se sentó junto a su cama. Tabitha tomó la silla en la que acababa de estar Buck después de que la enfermera te cambió la ropa y todo, casi salió de la habitación antes de que yo lo detuviera. Ella levantó una ceja y sonriendo no tendrías nada que ver con eso, ¿verdad? Louise miró hacia otro lado. Podría haberle dicho que se mantuviera alejado de ti. Kirche resopló es justo, supongo. Se inclinó hacia un lado para poder ver a su familiar. ¿Crees que puedes retirar esa orden? Lo siento un poco por el pequeño, solo parado allí. Louise se giró para ver que Buck estaba mirando una de las lámparas en la pared, el water spirit estaba en equilibrio sobre un escritorio. Su atención se centró momentáneamente en la nueva linterna que emitía un brillo blanco brillante, pero luego volvió a Buck. Bicho, ven aquí. Ella lo llamó.
Su familiar se alejó de la linterna y la miró. Sacudió la cabeza y señaló en dirección al germano. Maleducado. Oyó murmurar a Tabitha. Louise suspir, puedes acercarte a Zorgspog, lo agit con la mano, ahora supéralo. Saltó del escritorio y caminó hacia su cama. Miró dónde estaba sentada Tabitha y, en cambio, simplemente decidió pararse al otro lado de la cama. Tanto Kirche como Tabitha estaban sometidas a que su cabeza se asomara por encima de la cama, mientras las miraban en silencio. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Louise se alejó de Bag y les preguntó a los dos. Como dije, estamos de visita. Kirche se encogió de hombros. O al menos lo estoy. Tabitha decidió seguirme después de que terminó de leer en la biblioteca. Sus ojos se volvieron hacia ella y por un momento Louise notó un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué hay de ti, Louise? ¿Estás bien? Además de estar un poco cansada y con dolor de cabeza, creo que estoy bien, respondió ella. Ante la mención del dolor de cabeza, un pequeño latido sordo se hizo consciente. ¿Se supone que debo sentirme así? Ella gimió. Nublado, respondió Tabitha. Lo que dijo Tabitha, Kirche sacudió la cabeza hacia la pequeña cabeza azul. Pasaste toda la mañana lanzando hechizos, Louise, por supuesto que te vas a desmayar. Supongo que sí, murmuró. Yo solo, nunca pensé que me desmayaría por eso es todo. Una sonrisa creció en los labios de Kirche. Bueno, supongo que también puedes culpar a ese enorme látigo de agua por empujarte al borde. Movió su dedo hacia arriba. Ese hechizo probablemente costó más de lo que estás acostumbrado, ya que es un hechizo real. Ante la mención de su hechizo, Louise no pudo evitar sonreír un poco. Sí, sus ojos se entrecerraron cuando notó las últimas palabras. Supongo que un hechizo adecuado, puso énfasis en la palabra. Probablemente costará más que mis explosiones habituales. Fue un buen comienzo, admitió Kirche. Incluso si todo era negro como tu familiar, esa fue una gran cantidad de agua que moviste para tu primer hechizo. ¿Negro? Los ojos de Tabitha se levantaron de su libro y levantaron una ceja. Sí, Louise asintió. El hechizo volvió el agua negra por alguna razón. Ella negó con la cabeza y se encogió de hombros como el cuerpo y el cráneo de Bag cuando hizo el azote de agua, pero no me importa. Luis de Cerro, finalmente poder lanzar un solo hechizo exitoso. Kirche soltó una risita. ¿Deberíamos empezar a llamarte Luis the One? Ella puso los ojos en blanco. Tan halagador como suena ese título, Zerbst, preferiría que no tuviera un título como cualquier otro con el que te has estado burlando de mí. Ella le dio una mirada ligera. Los dos se miraron. Los ojos de Tabitha miraron al familiar, sus ojos azules miraron dentro de las cuencas de sus ojos. Al cabo de un rato, volvió la enfermera de la enfermería. Le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, además de tener que recuperarse del agotamiento, y que estaría bien si no se desmayaba en los charcos. Así que Louise salió de la enfermería, despidiéndose de Kirche y Tabitha, mientras Bag la seguía. Escena. Voy al baño, le dijo Louise a Bag cuando entró en su habitación. Se detuvo y giró, pero se detuvo cuando ella levantó una mano. Tú quédate aquí, le dijo enfadada, señalando el suelo. La miró a los ojos. Este es tu castigo, se cruzó de brazos. Hoy no te atreveré a comer. Inclinó la cabeza. No me mires así, agitó un dedo en su rostro. Me estaba ahogando, y no hiciste nada para ayudar. Puso una mano en su pecho. Podría haber muerto, y como familiar tu trabajo es protegerme. Y por el hecho de que eras lo suficientemente fuerte como para llevar la olla de metal que usábamos como práctica, y no escogiste levantarme del charco, significa que acabas de mirar. Ella despotricó. Respiró hondo y exhaló. Familiar, no recibirás nada de comida por hoy. Agarró la manija de la puerta y como castigo adicional, no puedes salir de la habitación, ¿entendido? No le dio la oportunidad de asentir o sacudir la cabeza antes de cerrarle la puerta en la cara. Bag miró hacia la puerta y se alejó de ella. Se sentó en el pajar y miró alrededor de la habitación por un rato. Después de un rato, se puso de pie y comenzó a caminar. Saltó sobre su cama, rebotando un poco cuando aterrizó. Miró hacia abajo y saltó de nuevo. Los resortes debajo de la cama crujieron cuando saltó un par de veces más, cada vez enviándolo un poco más alto en el aire. A la altura de uno de los saltos, encaró hacia la cama. Su cuerpo se movió y alargó su brazo en la forma de látigo que había tomado durante la mañana. Se balanceó hacia la cama. Sin embargo, en lugar de impulsarlo más arriba, todo lo que hizo fue arañar la sábana. Así que simplemente aterrizó en la cama sin subir más. Inclinó la cabeza ante el rasguño, pero decidió seguir rebotando. En un vértice de uno de sus saltos, la cabeza de Bag se volvió hacia la parte superior del armario. Cambió su cuerpo y corrió hacia él.
Su pie tocó la parte superior del armario y miró alrededor de la habitación. Vio una araña en la esquina de la pared. Era más pequeño de lo que estaba acostumbrado, mucho más pequeño, y se alejó corriendo sobre sus 8 patas. Su brazo volvió a alargarse y lo golpeó. Partir la pequeña araña por la mitad, así como hacer un pequeño rasguño en el techo. Buck miró su nuevo brazo con forma de látigo, observando cómo regresaba a su muñón normal. Sacudieron un poco el muñón. Por un momento, Buck simplemente se quedó allí, encima del armario, mirando su mano. Luego miró alrededor de la habitación una vez más. Se movió hacia la ventana y miró hacia afuera. La vista de la luna roja le hizo detenerse. Brillaba con un brillo carmesí brillante, incluso cuando estaba parcialmente envuelto por las nubes. Además era una luna más grande con un tono verde. Pero el rojo tenía su atención. ¿La pesadilla también estaba aquí? Escena. Un par de tocones negros empujó contra la vitrina que había encima. Estaba tan cerca de su cráneo que los muñones no podían proporcionar suficiente fuerza para romperlo. Intentó dar otro empujón, pero no logró alejarlo ni romperlo. De alguna manera estaba despierto, a pesar de que su último recuerdo le decía que debería haber perecido. Su caparazón había sido roto y su sombra vencida. El pequeño muñón dejó de empujar contra el cristal y en su lugar alcanzó algo. Acostado junto a él había un arma de aspecto simple. Tenía un mango que era suficiente para el agarre de un niño y nada más, mientras que el resto era una simple cuchilla triangular unida al mango. Intentó balancearse contra el vidrio, pero no importaba cuánto intentara balancearse, quedaría atrapado en las paredes del ataque de vidrio en el que estaba. A pesar de eso no les impidió intentarlo y siguió golpeando. Las cuencas de los ojos que no mostraban nada más que un abismo negro miraron su reflejo, mientras continuaba haciendo. Es una imagen especular apenas oscurecida por las burbujas negras ocasionales que salían de su cráneo fracturado. No sabía cuánto tiempo estuvo despierto, todo lo que recordaba era que estaba despierto. No podía ser una trampa aquí, tenía algo que ver. El arma continuó rebotando contra el vidrio, pero no logró generar ningún tipo de impulso para causar daño. Dejó de equilibrarse y por un tiempo se quedó quieto. Lanzó su cráneo hacia adelante, pero solo golpeó ligeramente el vidrio debido a lo cerca que estaba. Siguió tratando de golpear su cráneo contra el cristal. ¿Por qué estaba atrapado en un vaso como este y, además, qué había convocado a su sombra de vuelta a su caparazón después de haber sido vencido? Cuando no pudo hacer ningún daño, comenzó a mover la cabeza de lado a lado. El lado derecho de su cabeza tocando contra el cristal, sus cuernos intentaban al menos arañarlo. Cuando el lado del vidrio no se movió, probó con el que estaba sobre su cabeza. Trabajando en el cristal como un pico cortando piedra, excepto sin lograr ningún progreso. El destinatario siguió tratando de liberarse de su prisión de cristal, cambiando de arma a calavera cuando una fallaba. El abismo lo estaba llamando. Capítulo 13. Kirche dejó escapar un bostezo cuando entró al salón de clases, ya estaba esperando el final de la semana nuevamente para poder quedarse en su habitación todo el día en lugar de ir a clase. Pero la clase era la clase, e incluso si eran lecciones de magia de tierra hoy, al menos no eran lecciones de agua hoy. Le iría mejor con lo primero que con lo segundo. Cuando entró en el aula, se volvió hacia donde estaba sentado un pequeño mago. Con un puchero en la cara y los brazos cruzados sobre su pequeño pecho, parecía un cachorro enojado al que le pincharon la nariz. Louise, la llamaba, haciendo que se volviera hacia ella. ¿Estás bien? Por un momento ella la miró, con el puchero aún en su rostro. Luego suspiró acercándose con una mirada neutral en su rostro. Sí, estoy bien, el agotamiento desapareció después de una buena siesta. Eso es bueno. Kirche luego notó que faltaba algo. Señaló el lugar vacío a su lado, que generalmente tenía una figura pequeña del tamaño de un niño escribiendo en un cuaderno y preguntó dónde va. El puchero volvió con toda su fuerza y Louise se alejó de ella con un mi familiar, enfatizó la última palabra está actualmente afuera con los familiares más grandes. Kirche levantó una ceja. ¿Todavía lo estás castigando por casi dejar que te ahogues? Ella preguntó. No, Louise negó con la cabeza en respuesta. Ya lo castigué por eso, no le di la cena por la noche. Duro, declaró Kirche. Es lo que se merece, respondió Louise. La Valliere dejó escapar un suspiro, pero no es por eso que está afuera hoy. La razón por la que lo echaron del salón de clases es porque cuando volvió del baño ayer descubrí que había arañado las sábanas de mi cama, soltó un pequeño gruñido y ni siquiera tuvo la decencia de parecer arrepentido. Hubo una pausa cuando Kirche miró hacia otro lado con una mirada inquisitiva en su rostro, se volvió hacia el mago más pequeño y preguntó ¿puede parecer que lo siente? Es solo una calavera con un cuerpo de agua, ¿verdad? Louise suspiró irritada. No es que no pueda hablarme, puede hacerlo,
pero cuando le preguntó sobre las sábanas, ni siquiera vio nada malo en lo que hizo. Su ojo se crispó, incluso tuvo la audacia de decir que la cama estaba mal porque no rebotó lo suficientemente alto. Kirche no pudo evitar reír y parece que reaccionó más violentamente de lo que pensabas cuando le negaron la cena. Oh, cállate, respondió Louise. Antes ni siquiera quería comer, ahora que se le ha negado la cena una vez debido a un castigo, ha tenido una rabieta. Volví a mirar a su escritorio. Además, no es como si fuera a seguir privándolo de comida, fue solo por anoche, murmuró. El germano, cansado de estar de pie, se sentó a un par de sillas de ella. Apoyando la cara en la palma de la mano, preguntó, ¿qué es lo que viene tu familiar? Agua. Agua. Las cejas de Kirche se fruncieron. Hizo una pausa, mirándola por un momento. ¿Un espíritu de agua come agua? Eso sería como si nosotros comiéramos humanos. Nariz. Louise respondió, quiero decir, intenté alimentarlo con cerezas y frutas, pero no hizo nada según Bach. Se reclinó en su silla. Quiero decir, si no es agua, entonces ¿qué hace un espíritu de agua? Kirche se encogió de hombros. No lo sé, nunca había visto uno antes que tu familiar. Los dos hicieron una pausa en su conversación mientras pensaban en las implicaciones de que un espíritu del agua tuviera que comer agua para mantenerse con vida. Kirche volvió la mirada hacia una rubia sentada a un par de asientos de ellos. Oye, Montmorency. La maga de agua levantó la vista del libro que estaba leyendo, lo dejó y se enfrentó a la maga de fuego. ¿Qué es Kirche? Kirche señaló al Bayere. ¿Es verdad lo que dice Louise? Ella preguntó, que los espíritus del agua comen agua. Montmorency pareció sorprendido por la pregunta. ¿Por qué le preguntas a Montmorency? Louise se volvió hacia ella. ¿Sabes algo sobre los espíritus del agua? Kirche se encogió de hombros. Aparentemente, ella y su familia hicieron un pacto con uno, así que pensé que ella sabría mejor que nosotros. La rubia parpadeó, miró a los dos que usualmente estaban en la garganta del otro hablando amigablemente mientras esperaban su respuesta. La rubia tosió en su mano, atrayendo su atención. Bueno, realmente no sé sobre la vida diaria de Water Spirit, así que... Miró a los dos y se encogió de hombros. Realmente no puedo decirlo, lo siento. Los dos dejaron escapar un pequeño, de decepción. Su conversación se interrumpió cuando el profesor Chevreuse entró en clase. Todos se quedaron en silencio mientras la mujer regordeta caminaba hacia el escritorio del profesor con una linterna apagada en sus manos. Tenía forma esférica, con una tapa con bisagras de metal conectadas a un pequeño gancho. Los estudiantes del frente notaron que dentro de la linterna esférica había una pequeña criatura. Buenos días a todos, saludó a los estudiantes con una sonrisa amistosa. Antes de comenzar la clase de hoy, el director me dijo que les informará sobre algo que probablemente ya hayan notado. Colocó la linterna en su escritorio y sacó su varita. Como has visto en tu camino aquí, la mayoría de las antorchas alrededor de la academia han sido reemplazadas. Le dio un par de golpecitos a la lámpara, lo suficiente para empujarla un poco, pero no lo suficiente para moverla. En respuesta, un pequeño resplandor brillante comenzó a emanar desde el interior de la linterna. Era lo suficientemente brillante como para que incluso con la luz del sol entrando por las ventanas pudieran ver la luz blanca brillante. Un par de estudiantes dejaron escapar un «oh» impresionado. Chevreuse levantó la linterna. Esta cosa aquí es una Lomofla Lantern, y como puedes adivinar, la luz brillante apuntó su varita hacia la linterna. La punta dirigida a la pequeña criatura brillante que actualmente estaba volando dentro viene de la criatura interior llamada Lumafli. Se levantó una mano, y cuando ella la señaló, Guiche se puso de pie. Profesor, ¿no son los Lomofla Lanterns los que suelen usar los mineros y los plebeyos? Hizo un gesto hacia él. ¿Por qué estamos usando estos en lugar de las antorchas y velas encantadas que ya hemos estado usando? El profesor Culver fue quien le pidió al director que reemplazara la mayoría de las antorchas que teníamos. Puso la linterna sobre la mesa. Él la ha solicitado durante bastante tiempo y parecía bastante fascinado por ellos cuando se lo comunicó al director hace un par de semanas. La cara de Guiche cayó un poco, pero para usar una herramienta tan campesina. Oh, no seas así, Chevreuse lo regañó con el ceño fruncido. El hecho de que estos sean utilizados y vendidos principalmente por campesinos no significa que no sean más efectivos que las herramientas que tenemos ahora. Además, míralo ahora, señaló, no hay calor, ni olor, ni cera derretida, y no hay posibilidad de que se incendie. Su sonrisa volvió mientras señalaba a la pequeña criatura y tienes que admitir que Lumafli es bastante adorable por lo que es. La criatura dentro dejó de volar y permaneció inmóvil en medio de la linterna, aún emitiendo un brillo brillante. Oh, otra cosa, porque las Lumaflies son obviamente criaturas vivientes que necesitan descansar.
En el momento justo, el brillo interior comenzó a atenuarse con sus palabras, por lo general, duermen por la mañana, lo que apaga su brillo. El brillo se atenuó aún más, hasta que desapareció por completo. Así que trata de no despertarlos, pueden manejar el sonido, pero no superes sus linternas si puedes. Levantó un dedo, trátalos como una mascota si quieres, o como un familiar. Algunos de los estudiantes se miraron unos a otros, todavía un poco inseguros acerca de las linternas. Oh, hablando de familiares, ¿cómo están todos ustedes manejando el suyo después de una semana?, preguntó el profesor. Hubo un coro de acuerdos, algunos de ellos extendiendo los suyos a los profesores con orgullosas sonrisas. Louise apoyó la barbilla en la palma de la mano y exhaló por la nariz. Bien, bien, se acercó ante la entusiasta respuesta. Espero que todos mantengan sus lazos con sus familiares, estarán con ustedes durante toda su vida. Volvió a levantar un dedo y, pasado mañana será la exposición familiar. Los ojos de Luisa se agrandaron. Así que asegúrate de tener algo preparado para entonces, porque escuché que se acerca a un especial. La mujer regordeta agitó su varita, y desde dentro de su capa 3 guijarros se deslizaron de sus mangas. Ahora que terminó, déjame comenzar con la clase de hoy. Escena. Bicho. Louise lo llamó en el momento en que salió de la torre, ignorando las miradas lanzadas en su dirección cuando lo hizo. Su pensamiento inmediato de hablar sobre el próximo evento se detuvo cuando vio lo que le estaba sucediendo a su familiar. Ya que en realidad no esperaba verlo mirando fijamente a un gran dragón azul, que Tabitha había convocado como su propio familiar. Los dos familiares se miraban el uno al otro, y el más grande de los dos parecía estar listo para saltar en cualquier momento. La bestia más grande estaba a 4 patas, con la cabeza pegada al suelo mientras sus alas se desplegaban detrás de ellos. Buck parecía estar preparándose, el brazo que se había convertido en un látigo desde ayer estaba extendido hacia un lado. La cabeza del dragón ocasionalmente subía y bajaba, como si estuviera evaluando una comida. Buck no se vio afectado por la brisa, la única señal de que se vio afectado fue su capa ondeando detrás de él. Si no hubiera sabido que existía la posibilidad de que se comieran a su familiar, probablemente se habría sentido más que un poco divertido al ver algo del tamaño de un niño pequeño que parecía listo para pelear con un dragón. Desafortunadamente, todo lo que podía sentir ahora era pánico. Oye, aléjate de Buck. Ella le gritó al dragón. Giró la cabeza en su dirección por un momento, antes de mirar a su familiar una vez más. Y sentí que se le aceleraba el corazón cuando empezó a mostrarle los dientes. Sylphid, gritó una voz tranquila detrás de ella. No viene. A la orden, el dragón salió de su postura hostil. Se levantó de su posición baja, plegó sus alas hacia la espalda y luego se volvió hacia la fuente de la voz. Louise se sorprendió al ver a Tabitha pasar junto a ella, bastón en mano y su habitual mirada desinteresada en los ojos. El dragón, o Sylphid, sacudió la cabeza y recibió un golpe en la cabeza como respuesta. Emitió un fuerte gemido y apuntó a su familiar con su garra. No comer, repitió Tabitha, golpeando al dragón con su bastón de nuevo. El dragón dejó escapar un gemido más, esta vez girando la cabeza antes de volverse hacia ella. Sylphid, golpeando la cabeza del dragón por tercera vez. El familiar de otra persona, no la comida. Sus ojos azules se volvieron hacia él. Tampoco es una amenaza. Su familiar se relajó cuando el dragón pareció finalmente intimidado por sus palabras. La rodeó y se sentó detrás de ella. Gracias, Tabitha, dijo Louise agradecida mientras corría hacia los tres. Cuando estuvo cerca hizo una pequeña reverencia. No hay problema, recibió una respuesta cortante. Hubo una pausa mientras se paraban uno frente al otro. El mago del viento continuó mirando a su familiar por un rato más. Louise miró a Buck, su familiar estaba mirando a Sylphid con la cabeza inclinada hacia arriba para poder ver la cabeza del dragón, y luego de vuelta a Tabitha. Sus ojos azules se entrecerraron detrás de sus lentes, pero luego se giró. Ven, Sylphid llamó al dragón. El dragón azul dejó escapar un gemido mientras miraba a su familiar por un momento, antes de girarse y seguir a su amo. Ella simplemente miró fijamente su espalda mientras se iba. Un momento después, Buck caminó hacia ella y ahora la miraba fijamente. Lo miró por el rabillo del ojo y luego se volvió para mirarlo completamente. Para que lo sepas, todavía estoy un poco enojada por las sábanas. Ella lo dijo directamente, así que no quiero que repitas lo que hiciste, ¿entiendes? Asintió con la cabeza. Bien, su punto hizo que colocara las manos en la cadera. Ahora vamos al asunto en cuestión. Lo señalado con el dedo. Buck, ¿sabes el hechizo que usaste ayer? Su cuerpo se movió y su brazo se alargó en un látigo. Ese no, negó con la cabeza, lo que provocó que volviera a la normalidad. El otro hechizo, el que destruyó esa olla. Asintió con la cabeza, su cuerpo se movió.
No pude detenerlo antes de que lanzara el hechizo, el agua salió disparada de su cuerpo más rápido de lo que podía recordar. Hizo una música cuando escuchó el sonido de la cerámica rompiéndose y un grito de pánico. Miró a su familiar, que volvió a su forma normal, y señaló en la dirección en la que había lanzado su hechizo. Se dio la vuelta y respiró hondo entre dientes cuando vio los restos destrozados de una maceta, así como una grieta notable en la pared donde se apoyaba. Sin mencionar a la criada que estaba parada justo al lado de la olla rota. Una canasta estaba en sus manos, la ropa amenazaba con derramarse mientras temblaba en su lugar. Sus ojos miraban en su dirección con miedo. Además, vio que Tabitha se había quedado atrás el tiempo suficiente para verlo todo. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus lentes, mirando a su familiar. Siegfried estaba detrás de ella, los dientes del dragón mostraban sus colmillos. Sus ojos miraron a su alrededor con pánico, pasando de la maceta a la criada y luego a Tabitha y su dragón. Le espetó a su familiar y vamos a otro lugar, lo agarró del brazo y rápidamente lo arrastró a un lugar más apartado. Escena. Aquí para. Longueville murmuró mientras golpeaba el suelo con el pie, una varita en sus manos le permitía sentir el grosor y la fuerza de la piedra debajo de ella. A pesar de sus golpecitos, Osmond continuó recostando su cabeza en su escritorio profundamente dormido. La carga de trabajo de hoy había sido lo suficientemente aburrida como para acostarlo, no era una sorpresa considerando que en su mayoría eran solo preparativos para la próxima exposición familiar. Maldición. Había pasado allí demasiado tiempo, y desde todos los ángulos desde los que podía acercarse a la bóveda mágica, las paredes eran demasiado gruesas y estaban cubiertas de magia para detener sus propios hechizos. Hizo una pausa, se volvió hacia el anciano que aún dormía sobre el escritorio y miró hacia afuera. El sol estaba empezando a caer, y pensó que intentaría mirar las puertas de nuevo. Cuando bajaron las escaleras hacia la bóveda, se sorprendió al encontrar a Jean Colbert ya allí. «Señor, ¿está seguro de que quiere que deje mi puesto para ese día?», preguntó el guardia. «Por supuesto», afirmó el profesor Calvo. «La princesa viene, y tenemos que presumir un poco para la academia». El guardia se rascó la nuca. «No me malinterprete, señor, me siento halagado de estar cerca de la princesa», dejó escapar una sonrisa, «pero ¿es realmente prudente dejar la bóveda sin vigilancia?». «Estoy de acuerdo», dijo Longueville mientras bajaba los escalones. «Señorita Longueville». «Oh, eres tú otra vez». «Ella molesta, ¿no crees que sería demasiado arriesgado relevar a un guardia de la bóveda?». Jean soltó una risita. «¿Así que usted también lo cree, señorita Longueville?». Sacudió la cabeza. «No hay mucho de qué preocuparse, especialmente con los guardias del palacio viniendo para ayudar a cubrir las entradas». El guardia se encogió de hombros. «Solo estoy preocupado, eso es todo, pero si dices que estará bien, entonces realmente no puedo quejarme». Longueville se tocó la barbilla. «Pero, ¿y ese ladrón que ha estado dando vueltas por aquí?». Se volvió hacia el profesor Calvo. «¿Fouquet fue?». «Bueno, debe ser el ladrón más valiente que jamás haya existido si planea atacar la academia», replicó Jean. «Las paredes están mágicamente encantadas por magos de nivel cuadrado que evitan cualquier intento de transmutación más débil que el suyo». Longueville puso los ojos en blanco. «Me di cuenta». «Entonces, la única forma en que realmente puede pasar es mediante un asalto directo». Miró hacia la puerta. «Y la única forma de atravesar los encantos mágicos es por la fuerza bruta». Una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. El guardia soltó un resoplido. «Si intenta atacar la academia mientras los guardias del palacio están aquí, entonces personalmente lo invitaría a tomar una copa». Sonrió. «Un mago tan valiente está obligado a manejar su alcohol». Longueville se encogió de hombros. «Solo digo mis preocupaciones». «Bueno, en cualquier caso, espero que la presencia de la princesa y los guardias sean suficientes para disuadir al ladrón de atacar». Jean negó con la cabeza. «Aunque entiendo algunas de tus preocupaciones». El secretario se volvió hacia las puertas de la bóveda. «¿Qué hay dentro de la bóveda por lo que pensarías que Fouquet estaría dispuesto a atacar la academia?». Jean se volvió hacia ella. «¿Estarías dispuesta a caminar y hablar conmigo?», ofreció con una sonrisa nerviosa. «Sé un poco sobre los elementos del interior, aunque algunas de las descripciones de los elementos pueden haber un poco», señaló la puerta por un momento antes de volverse hacia ella. «Obsoleto». Longueville se rió. «Bueno, no parece que Osmond se despierte pronto, así que puedo hacerlo». El guardia se burló y miró al profesor Calvo. «Lucky». Escena. Fuego. El cuerpo de Buck se movió y echó la cabeza hacia atrás. Miró al aire y de su cuerpo expulsó una ráfaga de negro puro, disparando hacia el cielo. «Golpéalo». Todavía en su estado cambiado, su brazo derecho se alargó en su forma de látigo y se balanceó hacia arriba. Falló su objetivo y el hechizo viajó más y más alto en el aire, hasta que se dispersó en el cielo del atardecer.
Maldita sea, Louise pisoteó, te acabas de perder. Bat cambió su cuerpo a su estado normal y se volvió hacia su amo. Tal vez si tienes el látigo primero y luego disparas. Ella sugirió, ¿puedes hacer eso? Negó con la cabeza. Su alma se agotó por los repetidos disparos de Vengeful Spirit que intentan atacar a Vengeful Shade y fracasan. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Ella lo preguntó. La miró fijamente y se preguntó cuántas veces necesitaba que le recordaran. Su pequeña mano tocó su pecho, sus ojos lo miraban con una mirada molesta. ¿Por qué no puedes hacerlo, Buck? Preguntó de nuevo. No puedo enviar más por el momento. Dejó escapar un suspiro. Supongo que hemos estado haciendo esto por un tiempo. Lo miró a los ojos. Me sorprende que ya no tengas yesos. Mi alma está agotada. Un viaje a los muelles me permitiría recuperarme. Ella puso los ojos en blanco y apartó la mano. Solo quieres una excusa para comer, ¿no? Le devolvió la mirada. Gimiendo se volvió. Bien, podemos ir a comer. Mientras caminaba dentro del edificio, gritó detrás de ella, pero vamos a practicar esa rutina hasta que lo hagamos bien, mañana, ¿de acuerdo? Buck miró su figura en retirada y la siguió. Capítulo 14. La bóveda de la Academia Tristine. Fouquet miró hacia la torre principal de la Academia, con ojos hambrientos mirando al segundo piso más alto desde su lugar. Tantas cosas que robar. De hecho, dentro de la bóveda que estaban mirando desde lejos había varios artefactos mágicos. Algunos de ellos poseen potentes efectos mágicos que podrían convertir a un mago en un noble muy poderoso. O un ladrón muy rico. Había muchas cosas dentro de esa bóveda que eran valiosas. Bastones mágicos rematados con gemas que se usaban como foco, que podían arrancarse y venderse. Anillos que permitían encantamientos mágicos, que podían ofrecerse a un alto precio. Linternas mágicas que permitían el transporte a lugares más lejanos, talismanes que podían leer los pensamientos de los demás, máscaras que podían contener elementos mágicos y transformarlos en golems, y muchos más. Pero entre ellos, un objeto en particular llamó su atención. Una poderosa varita que se dice que puede sacar a relucir incluso el poder mágico más débil del mago, convirtiendo incluso las bromas en verdaderos monstruos en el campo de batalla. La varita en sí estaba hecha de un mineral raro que era casi imposible de encontrar. El metal forjado a partir de ella de alguna manera permitiría que la magia la atravesara y la amplificara. Todo el tiempo dio un brillo pálido estéticamente agradable. La varita del alma. Fouquet solo podía imaginar cómo los magos clamarían por tener en sus manos un arma tan poderosa. Cómo los herreros rogarían por un elemento tan raro y cómo los coleccionistas harían cualquier cosa para tener uno a su alcance. Y Fouquet podía imaginar cuánto sacaría de venderlo. Ahora el único problema era que, con una bóveda llena de tantos objetos valiosos, estaba fuertemente defendida tanto por los guardias como por medios mágicos. Tan poderosos eran los encantamientos que ni siquiera su nivel de transmutación podía alterar las paredes exteriores. Y por su exploración, los guardias apenas dejaron espacios en sus formaciones. Y no podía esperar intentar acercarse a la bóveda desde diferentes ángulos, ya que el mapa que sostenía le decía que había muy pocos puntos ciegos. Pero se avecinaba un evento, uno que significaría que todas las rutas de guardia serían diferentes, dejando brechas que no existirían. Era arriesgado, porque con los huecos venían más guardias. Pero, ¿qué era un atraco sin un poco de riesgo? Fouquet sonrió. Y si no podía ser tan silencioso como un ratón, entonces podría ser tan destructiva como una rata. Escena. Una pequeña nariz rosada se asomaba por el agujero en la pared. Se retorció un par de veces, los bigotes cercanos a él también vibraron, mientras tomaba el olor del aire de la mañana. Lentamente salió el resto del hocico, revelando la rata a la que estaba conectada. El roedor giró la cabeza de izquierda a derecha, mirando alrededor del área. Estaba oculto del sol por un gran muro frente a él y el muro más pequeño del que provenía. Los ojos negros y brillantes observaron todo a su alrededor y además de la hierba, la fuente a la derecha y los insectos, no había nada que pudiera dañarlos. Se arrastró fuera del agujero y se volvió hacia el agujero. Dio un par de chillidos, hacia ella. Dos ratas más pequeñas salen del agujero, relajándose todo el tiempo. Miraron a su alrededor mientras lo hacían. Cuando la rata más grande se movió a lo largo de la pared, los dos la siguieron. La gran rata llegó a la esquina y asomó la cabeza a. Hubo una grieta en el aire, una mancha negra que golpeó la rata más grande directamente en la cabeza. La rata se quedó inerte mientras su cabeza rodaba por la hierba. Las dos ratas más pequeñas se enfriaron aterrorizadas y se alejaron del cadáver de sus hermanos más grandes. Hubo otro crujido, y una mancha negra golpeó a uno de ellos en dirección a sus cuartos traseros. La carne se partió como si fuera pergamino húmedo, y la rata se enfrió de dolor. Sus extremidades anteriores trabajaron desesperadamente, tratando de apartarlo de la fuente del dolor.
Otro crack, y el cuerpo de la rata se partió verticalmente por la mitad. La última rata corrió de vuelta al agujero. Solo logró llegar a la mitad del camino, antes de que la mancha negra atravesara la parte inferior de su cuerpo que aún estaba fuera del agujero. Colgaba de los hilos más desnudos de carne y hueso. Buck se acercó al agujero y miró a la rata. Se retorció un par de veces, la sangre de su cuerpo se derramó en el suelo y se filtró en el suelo debajo de él. Luego, después de un par de momentos, se quedó quieto. Una vez que lo hizo, pudo sentir algo dentro de él y se alejó. Por débiles que eran las ratas, le proporcionaron una sorprendente cantidad de alma. Mucho más que los bichos que vagaban por las ruinas de los reinos. Antes de que pudiera irse, un par de pasos llegaron desde alrededor del edificio. Una mujer con cabello castaño que le llegaba al cuello y ojos marrones que se entrecerraron en una mirada deslumbrante, dobló la esquina con un largo palo en sus manos. Muy bien, roedores. Sus ojos se movieron alrededor. El resplandor se convirtió en confusión cuando vio los cadáveres de las ratas y luego aterrizaron sobre él. Buck la miró. Era la misma mujer que le había quitado el arma y la que había abierto la ventana del segundo piso para dejarlo entrar. ¿Tú otra vez? Sus ojos volvieron a los cadáveres de ratas a su alrededor y luego frunció el ceño. ¿Estás cazando ratas otra vez, ladrón de cuchillos? Asintió con la cabeza ante su pregunta. Estupendo. Puso los ojos en blanco, agarró el palo con la mano izquierda y se alborotó el cabello con la derecha. Como si tener que preparar para la llegada de la princesa no fuera lo suficientemente malo, estás agregando más trabajos a mi lista. Buck miró los cadáveres de las ratas por un momento y luego volvió a mirar a la mujer. Lo que sea, ella negó con la cabeza. ¿Dónde está tu maestro?, preguntó, mirando a su alrededor. Lo último que necesito es que mi trabajo esté en problemas porque ella pensó que te robé o lo que sea. Buck caminó hacia ella, lo que la hizo alejarse un paso. Una vez que estuvo fuera de la sombra del edificio, se volvió hacia el general de la puerta principal y apuntó hacia él. Miró hacia donde apuntaba por un momento, antes de que sus ojos se abran como platos. Así es, la princesa debería aparecer pronto. Su ceño se profundizó. Maldita sea, también podría deshacerse de las ratas mientras estoy aquí, se volvió hacia los cadáveres. No necesito que Morteau me regañe de nuevo. Miró a la pequeña criatura, que todavía la miraba y sacudió la cabeza hacia la parte trasera del edificio. Al menos podrías ayudar con esto, ya que fuiste tú quien lo hizo. Buck la miró por un momento, antes de volver a la parte trasera del edificio. Alcanzó las patas traseras de la pequeña rata que había tratado de escapar por el agujero en la pared y la sujeta. Los ojos de la mujer se abrieron como platos al ver que su parte superior colgaba de un hilo de músculo y carne. Ella hizo una mueca y se cubrió la boca a desagradable. Se giró hacia ella. ¿No podrías haberlos hecho pedazos al menos, como hiciste con esa planta? Buck inclinó la cabeza ante la sugerencia. Podría haberlo hecho, pero simplemente habría desperdiciado el alma que quería recolectar de las ratas. No importa, señalaron los otros cadáveres. Recógelos mientras estás en eso. Se dio la vuelta y se quejó. Voy a necesitar una bolsa y una pala para esto. Buck se movió para recoger los otros cadáveres cuando la mujer se fue. Cada uno goteaba su sangre en su cuerpo mientras recogía los restos. Cuando reconoció el último y su cabeza, Buck se encontró cara a cara con la misma bestia azul que se le acercó ayer. Una vez más, la bestia bajó la cabeza, mostrando los dientes. Buck realmente no podía hacer nada más que mirarlo con las ratas en sus brazos. Los dos se miraron el uno al otro, cada pocos momentos la bestia parecía estar lista para saltar, pero se contuvo cada vez. Sus alas se extendieron detrás de ellos. Buck ni siquiera sabía lo que haría si cargaban. Realmente no podía atacar con lo que llevaba, y estaba seguro de que la bestia era demasiado pequeña para caber en el espacio entre el edificio. Está bien, ladrón de cuchillos, te necesito Tella. La mujer había regresado y Buck se volvió hacia ella. Efectivamente, le trajeron una pala y otra bolsa. Ambos estaban en el suelo mientras ella gritaba al ver a la bestia detrás de él. En ese momento la bestia golpeando, agarrándolo por la capa con sus dientes. Ark, vete. La mujer desapareció, corriendo alrededor del edificio. Buck inclinó la cabeza hacia atrás para ver a la bestia en sus ojos. Sé lo que eres, espíritu vacío. Buck inclinó la cabeza como pudo desde su posición. Los ojos de la bestia se entrecerraron. Vas a lastimar a todos aquí, ¿no es así? Incluso si te escondes detrás de ese caparazón, todavía puedo sentir tu espíritu vacío. Los dientes de la bestia rechinaron contra su capa cuando sus alas se prepararon para despegar. No dejaré que últimamente a la hermana mayor Tabitha. Antes de que pudiera, algo tocó la cara de la bestia.
Se estremecieron por el golpe y lo dejaron caer de su boca. Oye. La mujer retrocedió una vez que estuvo libre. Eso no es comida para ti, tragó saliva mientras miraba hacia arriba de Dragón. La bestia se volvió hacia ella y ella dio un par de pasos hacia atrás. Sus rodillas comenzaron a temblar al igual que sus manos que llevaban el palo en sus manos. Desde donde estaba parado Buck, el dragón era más grande que la mujer. Sobre todo porque ahora estaba sentado, en lugar de agachado a 4 patas. Pero, ¿dragón? Buck se volvió hacia la bestia por un momento, recordó el libro que había leído hace un par de días. Una página que tenía dragones y que podría describirse por otros medios, como wyverns, drags e incluso WYRMS. Esta criatura era mucho más pequeña que los WYRMS que conocieron. Bueno, en cualquier caso, lo que era no significaba nada para Buck. Simplemente fue y reconoció la cabeza de la rata y caminó hacia la mujer. El dragón se giró hacia él, pero no se movió. Llegó al lado de la mujer y le ofreció los cadáveres de rata. Sus ojos se movieron rápidamente hacia él, y luego de vuelta al dragón. ¿Tienes hambre? Miró a las ratas en sus brazos. ¿Quieres una rata? Se volvió hacia ella, luego hacia Buck. Dejaron escapar un gemido y luego despegaron hacia el cielo. Una vez que estuvo fuera de la vista, la mujer cayó de rodillas. Una mano fue a su pecho mientras su respiración se aceleraba. Fundador, ¿por qué hice eso? Su cabeza miró hacia el cielo. Podría haber sido comida por un dragón. Sus manos fueron a su cabeza. ¿En qué estaba pensando? Buck caminó hacia su frente, incitándola a mirarlo. Volvió a ofrecer los cadáveres. Escena. Louise y Buck regresaron de los baños, en parte porque ella quería alimentar a Buck sabiendo que mañana iba a ser la exhibición familiar y necesitaba que su familiar estuviera con toda su fuerza. La otra era porque olía a algo desagradable, además de estar cubierta de tierra cuando volvió después de que ella y el resto de la academia le dieran la bienvenida a la princesa. Quería preguntar, pero no quería tocarlo hasta que estuviera limpio. Cuando entró en su habitación, Buck, como de costumbre, se sentó en su pajar y la miró fijamente mientras recorría su habitación. Ella levantó una ceja. No he visto mirar tu mapa por un tiempo. ¿Ya terminaste de mapear toda la escuela? Ella lo preguntó. Buck metió la mano en su capa y sacó un par de papeles en respuesta a su pregunta. Ella lo agarró y lo miró. Era diferente al que había hecho antes, más completo y más organizado. Cada piso parecía ser para cada hoja de papel, e incluso tenían dibujos para ciertos pisos. Como es evidente por el pequeño dibujo de ella colocado en donde estaba su habitación. Lo único que quedaba eran algunas habitaciones en la torre principal que ella no conocía, y algunas de las habitaciones de los estudiantes. Fundadora, esperaba no tener que estar atenta a que de repente comenzara a irrumpir en las habitaciones de sus compañeros de clase cuando se quedó sin lugares para explorar. También notó que todavía estaba escribiendo un galimatías, para su consternación. Miró a su familiar con una mirada molesta por un momento, antes de calmarse y devolverle su mapa. Es muy bueno, bicho. ¿Lo feliz? Sigue así. Tomó el mapa de sus manos y lo metió de nuevo en su capa. Y antes de que se me olvide, lo señaló. No vas a salir hoy, así que no quiero que salgas de la habitación esta noche. La miró. Necesito que estés en plena forma para mañana, explicó. Se suponía que íbamos a practicar tu actuación esta noche, pero no quiero alarmar a los guardias con tu lanzamiento de hechizos. Brevemente recordó haber tenido que disculparse por la maceta que había roto, así como por la maceta de metal que había tomado prestada para su entrenamiento de hechizos. Ambos resultaron en oro saliendo de su bolsillo, desafortunadamente. Realmente no quería probar la reacción de los guardias del palacio cuando su familiar accidentalmente disparó a uno de ellos. Tampoco podía confiar en que su familiar no rompería algo más con su hechizo. Así que vas a descansar un poco hoy, ¿entiendes? Ella lo dijo. Asintió con la cabeza. Bien. Necesitaba asegurarse de que pudiera dar una buena actuación, por su imagen de maga y noble. Y para que pudiera impresionar a la princesa. En ese momento alguien llamó a su puerta. Louise se giró hacia él, mientras que Buck ya se había acostado de lado. Miró a su familiar y lo llamó con un gruñido molesto. Buck, levántate, tenemos un invitado. Su familiar se levantó y se volvió hacia la puerta. Louise caminó hacia la puerta, sacudiendo la cabeza. Llegó a la puerta y preguntó, ¿quién podría estar aquí a esta hora? Cuando la abrió, vio una figura encapuchada parada afuera. Antes de que pudiera decir algo, la figura la empujó de regreso a su habitación, antes de entrar y cerrar rápidamente la puerta detrás de ellos. Le tomó un momento reaccionar, antes de que buscara su varita. Su mano alcanzó la mesa detrás de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres?, preguntó nerviosa.
La figura encapuchada sonoro ha pasado un tiempo, Louise François. ¿Los ojos rosados se abrieron ante la voz princesa? Un par de manos retiraron el capó. Reveló un rostro joven pero hermoso, con cabello púrpura que le llegaba a los hombros y ojos azul verdoso que brillaban a la luz de su habitación. Una sonrisa se estiró en su rostro. Louise, ha pasado tanto tiempo. Y arrojó sus brazos alrededor de ella. Louise se quedó atónita cuando la abrazaron, con los brazos a los lados porque no sabía qué hacer. Princesa Henrietta, ¿qué está haciendo aquí? Los pasos de Buck la sacaron de su estupor. Lo vio acercarse a ella y luego se giró hacia la princesa que la estaba abrazando. Levantó las manos y agarró a la princesa por los hombros. Princesa tan gentil como pudo la empujó lejos de ella. No deberías haber venido aquí. Se aleja unos pasos de ella y se arrodilló para inclinarse con una mano en su pecho. ¿Para qué aparece aquí sola? Me siento honrada, Su Alteza. Además de ella, Buck la miró, antes de enfrentarse a la princesa e inclinó la cabeza hacia abajo para mirar al suelo. Oh, Louise, escuchó que la princesa decía no sabes inclinarte ante mí. Se agachó y agarró la mano que estaba junto a su pecho, y la puso de pie. Somos amigos, ¿no es así? Louise vio la sonrisa en su rostro y apartó la mano. Me siento honrada de que sienta eso por mí, Su Alteza. A pesar de eso, no pude evitar sonreír. Louise, no tienes que actuar de esta manera. Agarró su mano de nuevo. Éramos mejores amigas, ¿no es así? Llámame por mi nombre, por favor. Pero, tartamudeó Louise, con un sonrojo en su rostro ante la audacia. Eso sería impropio. Louise se acercó su mano hacia ella y sonriendo. Por favor. Parpadeando rápidamente, Louise bajó la cabeza. Oh, por supuesto, Henrietta. Su cara se sintió caliente solo diciendo eso en voz alta. Gracias, Luisa. Ella soltó su mano y dio un paso atrás. Hace tiempo que quería conocerte, susurró. Ha sido muy difícil desde que papá falleció. Enriqueta. Luisa. Su sonrisa volvió. Por eso vine aquí, incluso si mis asesores estaban en contra. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa. No puedo esperar a ver tu actuación mañana. Su corazón martilleaba en su pecho. Se volvió hacia Buck, que seguía mirando al suelo. No puedo esperar para mostrártelo también. Debería haber practicado hoy. La princesa siguió su mirada y vio a Buck de pie junto a ella. Sus ojos se abrieron cuando vio a su familiar. Su boca se abrió, antes de cerrarla y volver a su ¿es esa? Sus ojos miraron a Buck antes de volver a mirarla. ¿Es esa tu familiar, Louise? Su atención volvió a la princesa y rápidamente respondió, sí, este es mi insecto familiar. Se volvió hacia Buck y le hizo un gesto. Miró al familiar y siseó entre dientes, deja de mirar al insecto del suelo. Levantó la cabeza y miró a la princesa. Ella dio un paso atrás sorprendida. No te alarmes, no te hará daño, aseguró Louise. Ella hinchó su pecho. Mi familiar es leal a mí, y no te lastimará mientras casi se sorprende diciendo que no lastimaría a la princesa a menos que ella lo ordenara. Así que tosió y volvió a intentarlo. No te hará daño y sigue mis órdenes fielmente. Ella se enojó nerviosamente. Oh. La princesa se agachó para poder estar a la altura de los ojos. Me sorprende que puedas convocar a uno de estos como familiar. Extendió la mano hacia él y colocó una mano sobre su cráneo. Sí, Louise se desinfló un poco ante las palabras. Todo el mundo pensó que sí. Henrietta apartó la mano. Y convoca a uno tan pequeño y joven también. ¿Joven? Louise levantó una ceja. ¿Sabes cuántos años tiene? Su hombro se encogió. Bueno, parece más joven que el que he visto antes. Pero no sé si realmente es el más joven. No sabía que habías visto otros espíritus del agua antes. Henrietta se alejó de Buck. ¿Espíritu del agua? Se puso de pie y la miró. ¿Es eso lo que es tu familiar? Sí. Louise respondió, confundida por la pregunta. Señaló hacia él. No sabía qué era al principio, pero luego los otros estudiantes lo llamaron espíritu del agua. Puede alterar su cuerpo como si estuviera hecho de agua y come agua. Hizo una lista de lo que Buck había hecho durante la semana en que había sido convocado. Oh. Los labios de Henrietta se dibujaron en una delgada línea. Entonces supuse que cometí un error. Se rió un poco. Pensé que tu familiar era otra cosa. Entiendo, se volvió hacia Buck. Su familiar todavía estaba escuchando su conversación. Pensé que era otra cosa cuando se invocó por primera vez también. Una criatura nacida del vacío y Dios se había llamado a sí misma. Se preguntó a cuántos magos de fuego llamaría el palacio solo para que pudiera arder y Buck en la hoguera si lo decía en voz alta. En cualquier caso, olvida lo que acabo de decir. Henrietta se despidió con la mano, un rubor avergonzado en su rostro simplemente quedó atrapada en el momento. Entonces sus ojos se abrieron como platos y su sonrisa regresó.
¿Pero una Louise espíritu del agua? Sus ojos brillaron. ¿Eso significa que eres un mago de agua como yo? Louise se sorprendió y miró hacia otro lado con una sonrisa avergonzada. Supongo que sí. Hizo una pausa y se volvió hacia ella. Ambos somos magos de agua, al parecer, Su Alteza. Sus ojos se abrieron como platos. Incluso puedo lanzar un hechizo de agua. Sus ojos recorrieron su habitación, pero su entusiasmo se desinfló cuando no vio nada que pudiera manipular. Pero no puedo mostrártelo ahora. Oh, eso es maravilloso. Una vez más, lanzó sus manos alrededor de ella para abrazarla. Estoy tan feliz por ti, Louise. Esta vez, ella le devolvió el abrazo. Gracias, Su Alteza. Buck vio a los dos abrazarse y luego miró sus propias manos por un momento. Después de un par de palabras más, simplemente poniéndose al día, como ella hablando sobre sus lecciones y cómo era la vida en el palacio, finalmente la princesa tuvo que irse. Estaré esperando tu actuación mañana, Louise, dijo mientras se iba. Ella solo pudo asentir con una sonrisa en su rostro. Una vez que la puerta se cerró, el mago dejó escapar un suspiro de alivio. Se derrumbó en su cama y luego se rió mientras rodaba en ella. Aterrizando de lado, vio a Buck mirándola desde su pajar. Una mirada determinada apareció en sus ojos. Tenemos que volarlo del parque mañana, Buck, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Asintió y luego se dejó caer de lado. Capítulo 15. ¿Qué tal? Lo siento, es un poco tarde, acabo de terminar los exámenes y ahora estoy de vuelta en casa. En realidad, esto es algo malo, ya que ahora puedo dormir distraído con cosas como los videojuegos. Pero aquí está. Las cosas pueden ser un poco lentas por un tiempo. Buck golpeó la linterna, despertando a la Lumafly que estaba dormida dentro. Un resplandor brillante emanó del insecto cuando despertó de su sueño y voló hasta el borde de su contenedor de vidrio. Flotó justo enfrente de la mano que había golpeado su contenedor, mientras Buck lo miraba desde afuera. Bicho. Louise miró hacia donde se había metido el familiar, desconcertada por su posición actual. Apartó la mirada de la linterna y la miró fijamente. ¿Cómo llegaste allí? La preocupación y la molestia se entrelazaron en su tono cuando llamó a su familiar mientras lo observaba balanceándose precariamente en una barra de metal que conectaba la linterna a la pared. Como no podía escucharlo hablar a menos que lo tocara, todo lo que hizo fue mirarla desde su posición elevada en una linterna a la altura del segundo piso de la torre principal. Brevemente, se preguntó si necesitaba comprar una correa una vez que la exposición familiar terminara, porque al liberar la mayoría de sus restricciones sobre sus tendencias de exploración, parecía ir a donde quería. Indiferente tanto al peligro como a la situación. Todavía no había descubierto por qué ayer estaba cubierto de tierra. ¿Tienes problemas con tu familiar, Louise? Kirche preguntó cuando apareció junto a ella. La salamandra que era su familiar la siguió a su lado. Se volvió hacia su pelirroja para echarle un breve vistazo, antes de volver a centrar su atención en su familiar. Todavía estaba mirando hacia abajo desde su posición elevada, lo que la preocupaba cuanto más tiempo estaba allí. Simplemente subió allí de alguna manera, señaló donde estaba parado. No pude encontrar cuando salí de Loudest Hall, así que miré a mi alrededor y lo encontré allí. Sus ojos se entrecerraron. Ni siquiera sé cómo logró llegar allí. Kirche siguió su dedo y se encontró mirando al familiar con las cejas levantadas. Sus ojos se dirigieron al techo de los pasillos que conducen a la torre principal y resopló divertida. Creo que lo sé. Louise la miró confundida. En cualquier caso, Kirche desvió su mirada inquisitiva. ¿Estás preparado para la exhibición después de esto? Ella preguntó. Su mano hizo un gesto a su familiar. Creo que mi pequeña y preciosa llama deslumbraría a la audiencia. La mirada de Louise se volvió del alemán hacia su familiar. La salamandra parecía estar más preocupada por masticar algo que por la conversación que estaban teniendo. La miró y una pequeña brasa salió disparada de su boca con un sonido extraño. Creo. Louise dijo con un tono inseguro mientras se alejaba de la salamandra y se enfrentaba a su amo. Yo, vaciló. Realmente no llegué a practicar mi rutina con Buck. Se abrazó a sí misma ligeramente así que, sus ojos se desviaron de ella. Solo espero lo mejor. Ella negó con la cabeza, pero eso todavía va a ser mejor que el tuyo. Señaló a Kirche, con una mirada determinada en sus ojos. Así que no creas que solo porque no pude practicar, ganarás. La pelirroja sonando. Ya veremos a Louise. Sus ojos miraron al familiar que todavía estaba sobre ellos. Aunque, es posible que necesites a tu familiar para eso. Louise se alejó de ella y ahuecó las manos frente a su boca. Bicho. Ella le gritó. ¿Puedes bajar de ahí? Error. Louise llamando. Bien, traeré algo té. Saltó de la barra de metal, cortando su oración. Louise casi se atragantó con su saliva mientras caía. Bicho. Se apresuró a tratar de alcanzarlo,
pero no fue lo suficientemente rápido antes de que cayera al suelo. Aterrizó agazapado, y aterrizó tan fuerte que escuchó un crujido en el suelo. ¡Ay, fundador! Ella lo alcanzó, su mano tocó su cráneo. ¿Estás herido? Ella lo preguntó, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Se enderezó y la miró. Es ilegal. Un suspiro de alivio se escapó de su boca. Se puso de pie y luego con una de sus manos, la tocar directamente entre sus cuernos. Le dolía la mano, mientras que Buck ni siquiera pareció darse cuenta de que su cráneo asentía por el golpe. Apretó su mano, ignorando el dolor, y fulminó con la mirada Basa M. Se contuvo de terminar esa oración, su boca se cerró mientras pensaba en lo que acababa de pasar. Entonces, simplemente optó por mirar a su familiar con una mirada furiosa. Y le dio otro golpe. Escena. Entierra a mi madre, en algo liviano. Entierra a mi padre en... Marion se interrumpió con un bostezo, deteniendo su canto y su tarea actual. Parpadeó y miró aturdida los platos en sus manos, por un momento estuvo tentada de golpearse la cara con ellos. Tal vez para despertarse tanto del dolor como del asco. Colocándolos en la bandeja junto a ella antes de que los dejara caer, Marion se frotó los ojos. La noche de ayer fue una pesadilla. Con la preparación de la última hora para el escenario, que solo empeoró por la presencia de la princesa, si hubiera podido soñar anoche, estaba segura de que tendría pesadillas sobre esa estúpida tienda en la que estaría sentada. Luego hubo algunos estudiantes que se habían quedado despiertos hasta tarde para practicar, mucho más allá de la hora en que se suponía que debía dormir. Si los pequeños pasos de ese ladrón de cuchillos fueron suficientes para asustarla y despertarla, los silbidos y gruñidos de las bestias más grandes hicieron que fuera casi imposible descansar. Todo esto, además de su falta de capacidad para dormir durante la última semana, significaba que tenía más que un poco de sueño. Tal vez podría pedir unas vacaciones. Bueno, eso era algo para el futuro, ahora necesitaba terminar de limpiar el Audes Hall. Tal vez se le permitiría tomar una siesta después de esto, con suerte soñaría algo esta vez en lugar de dormir sin sueños como la última vez. Continuó con su trabajo, ignorando los vítores desde fuera de las paredes del comedor en el que se encontraba. La canción que estaba cantando volvió a su mente. Entierra al sacerdote, con una túnica murmuró entre palabras, sin darse cuenta de una figura encapuchada que subía las escaleras. Escena. Tabitha tomó asiento junto a Kirche. Su libro ya estaba abierto y ya lo estaba leyendo cuando se sentó. Tan pronto como su trasero tocó la madera, sintió un empujón en su costado. Levantando la vista de su libro, vio a Kirche sonriéndole. ¿Qué? Preguntó, sus ojos volviendo a su libro. Solo quería decir que hiciste una actuación bastante llamativa. El germano se inclinó para acercarse. ¿Pensaste que no estabas interesado? La chica de cabello azul se quedó en silencio. No era realmente vistoso, era más o menos hacer volar a Sylphid y hacer un par de trucos. Grabó la sensación en el aire y, a pesar de sí misma, emitió un sonido afirmativo. Por la competencia respondió después de un par de momentos de silencio. Hizo una pausa antes de mirar al pelirrojo. También lo hiciste bien. La sonrisa de Kirche se convirtió en una sonrisa. ¿No es así? Miró a la salamander que estaba sentada en su regazo. Creo que Flam también lo hizo maravilloso. Sus manos acariciaron las escamas del lagarto, ganándose un pequeño ronroneo. Bueno, incluso si ambos lo hicieron bien, Guiche lo interrumpió, el chico rubio agitando su varita rosa con un estilo arrogante. Creo que mi verdante va a ganar la competencia. Miró al topo, sobresalía a la mitad del suelo y se sentaba entre sus pies. Una sonrisa creció en su rostro. Después de todo, ¿cómo puede alguien pensar que un familiar tan fabuloso como este no merece el primer premio? El topo pareció sonrojarse ante sus palabras e hizo un sonido extraño. Escuchó un molesto HMMPH a su lado, y rápidamente se giró hacia la chica rubia a su lado. Pero tu Raven también era adorable. Él le hizo un gesto y tus habilidades con el violín eran igual de asombrosas. ¿Lo qué? Ella sacudió su nariz, ganándose un grito de asombro. Y ahora presentando a la señorita Louise de la Valliere. Jan anunció, el profesor Calvo se bajó del escenario una vez que lo hizo. Sus atenciones cambiaron cuando la pequeña maga y su familiar subieron al escenario. La primera parecía nerviosa, sus ojos miraban a la audiencia con un pequeño toque de miedo. Este último parecía seguir a su maestro y se detuvo a su lado una vez que dejó de caminar. Los ojos de Tabitha se centraron en la pequeña criatura. Mi nombre es Louise François Leblanc de la Valliere. A pesar de su pequeño tamaño, la pequeña maga podía proyectar su voz más fuerte que la mayoría de ellos. Se mantuvo erguida y con la cabeza en alto. Fue suficiente para atraer la atención de todos hacia ella. Tabitha también notó cómo sus manos estaban apretadas en puños y temblaban.
Hizo una pausa y le hizo un gesto a la criatura a su lado. Este es mi familiar, tartamudeó, sus ojos se cerraron por su pequeño desorden y sacudió la cabeza. Es del tipo agua y es un espíritu del agua. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus gafas. Más de un par de estudiantes reaccionaron a sus palabras. Sobre todo los de tercer año que hablaban entre ellos. Preguntarse unos a otros cómo se podía contratar a un espíritu de agua como familiar, si era posible y cuánta magia necesitaba un mago para lograr una hazaña. Tabitha incluso pudo ver que tanto el director como la princesa, ninguno de los dos parecía convencido por las palabras de Louise. Su nombre es, Louise hizo una pausa y se volvió hacia su familiar. Una vez que lo hizo, su postura corporal se relajó, su temblor se detuvo y su cuerpo tenso pareció aflojarse. Verlo pareció relajarla, casi de inmediato. El Valiere respiró hondo y anunció en un tono confiado, su nombre es Bag. En el momento justo, la cabeza del familiar se inclinó hacia abajo en una pequeña reverencia. Ahora, Bag, Louise sacó una varita y respiró hondo. Ella lo apuntó al insecto. Su familiar levantó la cabeza y su cuerpo se movió. Algunos de los estudiantes y guardias emitieron un sonido de impresión cuando el negro de su cuerpo parecía trepar. Envolvió su capa y cráneo en el mismo color negro puro que su cuerpo. Sin embargo, cuando se cubrió los ojos, las cuencas negras que eran sus ojos se volvieron de un blanco brillante. El agarre de la chica de cabello azul en su bastón se tensó mientras apretaba los dientes. Uno de sus brazos se alargó en un látigo, extendido hasta que fue 3 veces su propia altura. Louise ascendió y luego apuntó su varita hacia el cielo. Ahora Bag. Inclinó su cabeza hacia atrás, mirando hacia arriba. Fuego. Una explosión salió disparada del cuerpo del familiar, más rápido de lo que los ojos normales podrían seguir. Pero no fue demasiado rápido para ella, y vio el pequeño par de ojos en la explosión mágica. Golpéalo, ordenó Luisa. Su familiar obedeció y convirtió el brazo que había alargado en un látigo. El largo apéndice negro parecía silbar. En el aire. Hubo un poderoso crack en el aire cuando la punta del látigo tocó la explosión mágica. Una vez que lo hizo, la explosión pareció abrirse de golpe, explotando hacia afuera con el mismo color negro. De la explosión hubo un toque de negro. Descendió de nuevo al escenario, y por un breve momento cubrió a los dos que estaban allí. Los ojos de Tabitha se abrieron, mientras que otros jadearon con asombro. Cuando el negro los cubrió a ambos, 2 pares de ojos parecieron mirar más allá de la cortina negra. Uno de ellos era del familiar. 2 puntos brillantes que eran sus ojos. El otro vino de Louise. A medida que el par de puntos blancos más pequeños que se asomaban a través de las sombras parecían moverse rápidamente, ella no esperaba o no sabía lo que estaba sucediendo. Después de que pasó el breve momento, la salpicadura de negro alcanzó y se dispersó en el escenario. Louise parecía más que un poco confundida, mientras que su familiar había vuelto a su estado normal. Pero Tabitha ya había visto su verdadera forma. Era una criatura similar a la que la atormentaba, una criatura similar que trabajaba con su tío para hacerle la vida tan difícil como era. Sus nudillos se pusieron blancos mientras luchaba por no lanzar un hechizo en ese mismo momento. Los vítores de la multitud la sacaron de sus pensamientos. Vio a Louise sonreír y saludar mientras su familiar inclinaba la cabeza hacia abajo para hacer una reverencia. Su agarre en el bastón pasó, mientras volvía su atención a su libro. Bueno, eso ciertamente fue algo, comentó Kirche, había una mezcla de envidia y orgullo en su voz. Parece que su familiar no se equivocó. Tabitha miró a los 3 que estaban sentados a su lado. Kirche miraba el escenario con una sonrisa, mientras que Guiche simplemente no parecía impresionado. Montmorency parecía tan dudoso como el director y la princesa en este momento. Se giró hacia los dos, y mientras el director parecía inalterable, la princesa parecía preocupada por un momento. Antes de que una sonrisa estallara en su rostro. Tabitha se volvió hacia los dos en el escenario, sus ojos miraban a la pequeña criatura al lado de Louise. Escena. Louise podía sentir su corazón martilleando en su pecho, la sonrisa que estaba en su rostro cuando la multitud vitoreaba se había mantenido incluso mientras esperaba que los jueces anunciaran quién era el ganador. Se sintió eufórico cuando algunos de los estudiantes más jóvenes le dijeron que su actuación era genial, y algunos incluso la calificaron de genial. Incluso Zerbst quedó impresionado, a juzgar por su cumplido. Los únicos que no parecían impresionados eran Guiche, que en su mayoría seguía convencido de que su topo ganaría, y Tabitha, que se había alejado poco a poco de ella cuando se sentó a su lado. Después de un par de minutos de espera, el director Osmond y la princesa Henrietta subieron al escenario. Louise agarró a Bag un poco más fuerte. Ahora anunciaremos al ganador de la exposición familiar, anunció el director Osmond, silenciando la charla emocionada entre los estudiantes.
Henrietta se acercó a él, con una hermosa sonrisa en su rostro como siempre. Después de discutirlo, hemos llegado a la conclusión de que el ganador es. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la multitud por un momento. Entonces su ojo azul se posó en ella y señaló su Louis François y su familiar. Su corazón latía más rápido mientras la multitud alrededor de ella vitoreaba, incluso podía escuchar más de un par de felicidades de sus compañeros de clase. Su sonrisa solo pudo ensancharse más, y con Bag en sus brazos casi corrió hacia el escenario. Henrietta tenía una sonrisa orgullosa en su rostro, una que mantenía incluso mientras se inclinaba ante ella. Una vez más, Bag miró al suelo, pero en realidad no le importaba regañarlo considerando. Sintió la pequeña corona en su cabeza, era una cosa bonita hecha de oro que en su mayoría era solo un accesorio decorativo. Era algo lindo, en el mejor de los casos, pero como lo estaba dando la propia princesa, el valor aparentemente se duplicó. Pero a ella no le importaba, lo único que le importaba era que su amiga tuviera esa mirada orgullosa en su rostro. Al igual que algunos de los profesores detrás de ella. Esa fue una interpretación maravillosa, Louise, le dijo la princesa. Se giró hacia Bag y se inclinó hacia adelante. Es un lindo. Vaciló y se detuvo, mirándolo por un momento. Bag, mira hacia arriba desde el suelo. Lo dijo, no tan duro como la última vez. Levantó la cabeza y miró con sus ojos vacíos. La princesa casi se tambaleó hacia atrás, pero sacudió la cabeza y volvió a sonreír. Es una maravillosa familiar Louise. Louise no podría sentirse más feliz. Y en ese momento un poderoso choque sacudió repentinamente la torre principal. Un momento después, un par de sirvientas y mayordomos corrieron gritando. Todos ellos luchando por alejarse de él, todos ellos apuntando hacia la torre principal. Un par de palabras se podía escuchar en el caos. Escuchó al director Osmond llamar a los guardias para proteger a la princesa, escuchó a los trabajadores gritar sobre un golem, los otros estudiantes estaban en pánico. Debido a eso, le tomó un momento darse cuenta de que faltaba algo a su lado cuando la sacaron de su proa. Miró hacia abajo y su familiar se había ido. Sus ojos se abrieron como platos en Bag. Ella lo llamó, sus ojos se movieron rápidamente para buscarlo. Bicho, ¿dónde estás? El miedo y el pánico llenaron su corazón, donde antes había alegría. Señorita Valliere, dijo el guardia que la había levantado. Tenemos que llevarte a T. ¿Dónde está mi familiar? Ella exigió, y se apartó de él. Saltó del escenario y, en medio del caos, vio a la pequeña criatura. Corría hacia la torre principal. Bicho. Ella gritó y corrió tras él. Se abrió paso entre los estudiantes, empujándolos a un lado mientras trataba de conseguir su familiar. Pasó al grupo de personas y corrió tras su familiar. Luisa. Ciro, ¿a dónde vas? Señorita Valliere. Escuchó un par de voces llamándola, pero las ignoró mientras corría tras su familiar. A pesar de su pequeño tamaño, en realidad no podía alcanzarlo. Pero redujo la velocidad cuando cruzó el pasillo que conectaba la torre principal con el resto. Cuando estaba a punto de gritarlo, la voz se le atascó en la garganta. Sus ojos pasaron de su familiar al enorme golem que estaba parado frente a la torre, y posado en uno de los hombros había una figura encapuchada. Sus rodillas temblaron al ver la enorme construcción de tierra, y su miedo se duplicó cuando la figura encapuchada se volvió hacia ella. Pero luego dirigió su atención a su familiar. El golem atrapó un insecto. Inmediatamente su miedo se desvaneció. La preocupación por su familiar se hizo cargo. Estar atento. Ella gritó. Su cuerpo se movió y atravesó la enorme mano. Cuando se detuvo, se quedó debajo del enorme brazo. Louise estaba a punto de decirle que corriera. No le importaba dónde, siempre y cuando fuera lejos de aquí. Pero luego su cuerpo se movió una vez más e inclinó la cabeza hacia arriba. Y antes de que pudiera decir que su magia no podía lastimar una construcción tan grande, algo la interrumpió. Mientras tuvo a Bag, supo que no hablaba, a menos que lo tocara. E incluso entonces, fue solo una conversación telepática. Pero además de eso, sabía que Bag era mudo. Pero lo que salió de Bag solo podía describirse como un grito. Fue fuerte, la sacudida incluso más que el látigo de agua que había hecho. Sus huesos se sintieron sacudidos solo por el sonido, y la fuerza del grito casi la empujó hacia atrás. Pero eso no fue lo peor. Cuando Bag gritó, algo salió de su cuerpo. La única forma en que podía describirlos eran espíritus. Varios espíritus, todos aparentemente convocados por el grito de su familiar. Algunos de los espíritus eran tan blancos como su cráneo, sin forma y sin ninguna forma además de un rostro singular con la boca abierta en un grito.
Entre ellos había otros espíritus más pequeños que parecían extenderse desesperadamente desde los pequeños espacios entre ellos, sus manos alcanzando cualquier cosa. Luego había otros que compartían el mismo color negro que su familiar. Al igual que los blancos, había algunos que eran solo una cara singular que gritaba desde el cuerpo de su familiar. El más grande estaba directamente encima de Bag. Y entre ellos había otros espíritus más pequeños que se extendían, pero a diferencia de los blancos, parecían estar agarrando cosas con la intención de arrastrarlas hacia abajo. Cuando los espíritus tocaron los brazos de los golems, casi podía verlos destrozar el brazo de tierra. Desgarraron lo que podían tocar en tierra y arena. Y el espíritu no solo alcanzó el brazo, algunos de ellos habían crecido lo suficiente como para casi tocar la figura encapuchada en el hombro. Pero tan arrepentido como apareció, los espíritus se desvanecieron. Y con ellos estaba el brazo que habían desgarrado. La figura encapuchada cayó de su posición, y fue solo con un movimiento de su varita que no corrieron un destino desafortunado. Sin embargo, Bag estaba decidido a que lo hicieran, ya que en el momento en que aterrizaron, sus brazos se alargaron en un látigo y golpearon. Un toque de rojo se encontró con su mirada cuando su familiar cortó su brazo, que se levantó en un rápido intento de defenderse. No gritaron, sino que agitaron su varita y se formó un muro de tierra entre ellos y su familiar. Louise trató de llamar a Bag, pero no podía hablar ni moverse. Observó cómo su familiar se precipitaba a través de la pared. En ese momento, algo cayó del cielo a su lado y vio cómo el dragón de Tabitha se estrellaba contra el suelo. Junto a su maestro, vio que Kirche estaba con ella. Solo le tomó un momento darse cuenta de que, además de Tabitha, todos estaban horrorizados. Incluso Sylphid parecía estar congelada en su lugar. Fue en ese momento que Louise se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se volvió hacia el golem, y una vez más su corazón martilleó en su pecho al ver el brazo perdido. Capítulo 16. Fouquet maldijo su suerte mientras se alejaba tambaleándose de su golem. Su mano derecha agarrando su sangrante brazo izquierdo, el sonido de pequeños pasos detrás de ella fue la razón por la que se detuvo para al menos cubrir la herida con un vendaje. Las cosas habían ido mal. Seguro que no esperaba que las cosas fueran fáciles. Esta era la academia que pensaba en los futuros magos del país, por lo que esperaba problemas. La primera fue el hecho de que cuando había intentado transmutar la puerta directamente, sabía que las paredes alrededor de la bóveda no podían verse afectadas por magia inferior a un nivel cuadrado, lo que significaba que, como maga triangular, no podía tocarla. Desafortunadamente, incluso las puertas parecían estar bajo los mismos encantos. Pero era una apuesta que podría verse afectada de todos los modos. Cuando escabullirse no era una opción, optó por explotar otra debilidad de la que le hablaron. Fuerza física. Si bien las paredes estaban encantadas para evitar transmutaciones, no estaban encantadas para resistir fuertes golpes en las mismas paredes. Supuso que un golem tendría la fuerza suficiente para perforar la pared. Desafortunadamente, la información que obtuvo era incorrecta o habían decidido duplicar su seguridad. Porque cuando tocó la torre, en lugar de desmoronarse bajo el puño de su golem, todo lo que sucedió fue que tocar una barrera a su alrededor. Una barrera que se suponía que no debía estar allí, por lo que podía ver. Y si su plan desmoronándose en pedazos no fuera suficiente, después de que no pudo hacer una abolladura en la pared, tuvo que aparecer un testigo. Era una criatura, una que ella conoció de su tiempo en la academia. Y si tener a un familiar como testigo de sus crímenes no fuera lo suficientemente malo, su maestro tuvo que aparecer poco después. Fouquet trató de ahuyentar a la cosa, golpeando la cerca para que se escapara. Tal vez incluso haga que su maestro lo recoja y corra en la dirección opuesta. Luego gritó y arrancó el brazo de su golem, mientras la derribaba del hombro en el que se había posado. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, la golpeó con el brazo y cortó el suyo. Ahora estaba huyendo, y lo peor era que no podía simplemente esconderse y quitarse el disfraz. No con el familiar persiguiéndola, dudaba que su disfraz evitaría que le abriera un agujero en el cuello considerando lo que había hecho. Tampoco podía convocar a un golem y simplemente pasar por encima de la pared, con la criatura siguiéndola. Si dejaba de correr, dejaría su espalda expuesta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una vista preocupante. Las puertas por las que pensaba salir ya no estaban desprotegidas. Dos de los guardias del palacio estaban parados allí, con las varitas listas para enfrentarse al ladrón. Con el familiar detrás de ella, se volvió hacia las puertas dobles de la torre principal. Escuchó a los guardias junto a la puerta gritar por ella, pero los ignoró. Soltó su brazo herido y agarró su varita. Empujando a través de la puerta, se giró y agitó su varita. La tierra respondió a su llamada y se convirtió en una cúpula que cubría la entrada principal. Dejó escapar un suspiro de alivio y se alejó un par de pasos. Entonces, de repente,
algo atravesó la cúpula de tierra que ella había hecho. Un momento después se transformó en el familiar que la había estado persiguiendo. Sin darle ninguna oportunidad de reaccionar ante su presencia, balanceó su brazo como un látigo. Una fuerza aguda golpea su pecho, luego escuchó el chasquido de un látigo. El ataque la derribó y cayó de espaldas sobre una de las muchas mesas del salón. Lo derribó y golpeó su espalda contra los muebles de madera. Su boca se abrió y se cerró mientras trataba de respirar, pero el dolor le impedía tomar aire. Alcanzó su pecho, y el dolor estalló cuando lo agarró. Cuando lo apartó, al menos se sintió aliviada de no ver sangre. Su volvió atención al familiar, había retirado su brazo para otro golpe. Presa del pánico, apuntó su varita a una mesa cercana y agitó su brazo. Se giró hacia donde ella señalaba y movió su cuerpo para poder atravesar el proyecto improvisado. Su agarre en su varita se hizo más fuerte y echó el brazo hacia atrás. En lugar de cambiar su cuerpo de nuevo, se lanzó hacia ella. La mesa pasó por donde había estado y luego se estrelló contra las otras mesas cuando su control sobre ella flaqueó debido a la conmoción. Se puso de pie, evitando por poco otro golpe. Sus ojos se abrieron cuando tocar donde se había estado apoyando, y la mesa de madera se rompió. Señaló las filas de mesas y las arrojó hacia el familiar. Cambió su cuerpo y se precipitó a través del primero, y luego saltó sobre el segundo. Echó un brazo hacia atrás y partió el tercero y el cuarto que ella le había enviado. Ella retrocedió, su varita agitó en el aire y con un canto en voz baja, las mesas a su alrededor brillaron. Se desmoronaron en la tierra y la suciedad, su elemento. Su varita giró en el aire, formando su nueva munición en varias formas. Ella apuntó su varita hacia adelante. Su cuerpo se movió y se lanzó hacia un lado, los 3 picos de tierra empalaron el espacio que había ocupado. Ella no se dio por vencida, cada vez más formada en armas. El suelo se agrietó cuando golpeó un pilar de tierra frente a él. Levantó muros a su alrededor, antes de intentar aplastar al familiar en el medio. Saltó por encima de su intento, antes de golpear con su látigo. Ni siquiera parpadeó mientras formaba un escudo de tierra, el látigo no logró abrirse paso, y con un pensamiento formó otra punta y la envió hacia el familiar. Se alejó de la espiga, en lugar de atravesarla. Fouquet sonriendo y agitó su varita hacia arriba. En respuesta, las púas de tierra y los pilares que habían fallado crecieron y formaron una cúpula alrededor del familiar. Inmediatamente giró sobre sus talones, sabiendo que no podría sostenerlo por mucho tiempo. El suelo debajo de ella tembló, su pánico se duplicó cuando pensó que los guardias afuera estaban tratando de romper las entradas selladas. Sin otra opción, corrió escaleras arriba. Escena. El control de Louise sobre su cuerpo volvió, la maga tragó el asador que tenía en la boca y dio un paso adelante. Tomó otro, y lo siguiente que supo era que estaba corriendo. Bicho. Llamó a su familiar, la imagen de lo que había hecho todavía estaba fresca en su mente. Incluso si no fuera así, el golem al que le faltaba un brazo todavía estaba allí para grabarlo. Pero ella hizo a un lado ese pensamiento. Su familiar estaba en peligro. No podía dejar que estuviera sola con un mago que podía hacer un golem como ese. Luisa. Ignoré la voz de Kirche. Louise, distensión. Casi llegó a la pared de tierra que el ladrón había hecho, antes de que de repente la levantaran de sus pies. Sus brazos se agitaron mientras intentaban estabilizarse. Fue arrastrada lejos de su camino actual, flotando de regreso a Kirche y Tabitha. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Exigió una vez que estuvo cerca de ellos. Deberíamos preguntarte eso. Kirche respondió, su varita en la mano. ¿Ibas a ir tras ese ladrón, no? Ella preguntó. Claro que yo estaba. Louise le dijo, Buck los persiguió y no puedo dejarlo solo. Sus brazos se agitaron rápidamente. ¿Te imaginas lo que le harán si atrapan a Buck? Tanto Kirche como Tabitha miraron más allá de ella para mirar al golem detrás de ella, incluso el dragón se volvió hacia el golem y luego la miró con una ceja levantada. Kirche negó con la cabeza. No importa, Louise, su varita bajó, lo que la dejó caer al suelo. Necesitamos llegar a un lugar seguro, la escuela nos dice que abandonamos la academia ya que el ladrón todavía está aquí. Sin error, sin pecado. Louise giró sobre sus talones. No puedo irme sin él. Luisa. Kirche señaló al golem, tu familiar puede cuidarse solo, tenemos que salir de aquí ahora mismo. No me importa. Kirche se estremeció ante su grito. No me voy a ir sin mi familiar. Su cabeza se giró y la miró fijamente. ¿Entiendes eso? Tabitha la miró y agitó su bastón. Oye, oye. Louise se levantó una vez más, bájame, Tabitha. Se quejó, agitando los brazos mientras caía por el aire. Un momento después, se dejó caer sobre la espalda del dragón.
Louis se negó con la cabeza y miró la parte posterior de la cabeza de la niña. Abrió la boca para decirle que no se iría. ¿A dónde fue tu familiar?, preguntó Tabitha. Tabitha. Kirche se volvió hacia ella sorprendida. La estudiante de cabello azul giró la cabeza ligeramente sobre su hombro. Cuanto más rápido consigamos al familiar, más rápido podremos irnos. Lo hice llamativamente e inclinó la cabeza. Gracias. Levantó la cabeza y señaló hacia adelante. Estaban corriendo hacia la salida principal. En el momento justo, el suelo debajo de ellos de repente tembló muy levemente. Se miraron el uno al otro con preocupación. Tabitha dio un silbido y Sylphid se elevó en el aire. Louis se agarró la escama del dragón mientras ascendían. Volaron hacia la puerta. Allí pudieron ver que el carruaje de la princesa y el cuerpo estudiantil y el personal estaban siendo escoltados hacia la puerta. Más que unos pocos lo señalaron debido al dragón que estaban montando, pero se relajaron cuando vieron las familiares cabelleras de los jinetes. También vieron que la entrada principal a la torre había sido sellada por una cúpula de tierra que un guardia estaba tratando de derribar. ¿Lo has visto en alguna parte?, le preguntó a los otros dos sobre el dragón. Tabitha negó con la cabeza. No en el suelo, respondió. Tenía una mirada intensa en su rostro, una que tenía desde que ella y su dragón se estrellaron. Escuchó que el dragón soltó un gemido ante su pregunta. Kirche se quedó en silencio, sus ojos estaban enfocados en la torre principal. Señaló una de las ventanas. Allí. Louis siguió su mano, pero en lugar de ver la pequeña forma de su familiar vio la figura encapuchada tropezando por el segundo piso. Ese es el ladrón, ella dijo. Sus ojos se esforzaron y la preocupación llenó su pecho. Pero, sus ojos se movieron rápidamente. ¿Dónde está Bag? La figura encapuchada se detuvo en seco y se dio la vuelta. Apuntaron su varita frente a ellos. Su preocupación solo creció cuando vio que una pared donde estaba señalando se agrietó repentinamente. Luego, antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, una forma familiar de repente atravesó la pared. La piedra cayó cuando el hechizo de Bag la atravesó, y el familiar en cuestión saltó por el agujero recién hecho en la pared. Bicho. Ella lo llamó. Se volvió hacia ella mientras continuaba corriendo en el techo del segundo piso. Antes de que pudiera decir nada más, se volvió hacia una ventana y la golpeó con el brazo del látigo. Bicho, espera. Pero llegó demasiado tarde, saltó de nuevo a la torre y desapareció detrás de una pared. Escucharon los gritos de pánico del ladrón, y momentos después se formaron más grietas a lo largo de las paredes del segundo piso. El ladrón volvió a aparecer. Agitaron su varita e invocaron una ola de tierra frente a ellos, antes de formar una pared cuando algo negro casi la golpeó en la cabeza. Tenemos que acercarnos. Louis sacó su varita y apuntó hacia el área general del ladrón. No tenía agua sobre ella en este momento, pero al menos podía usar un hechizo de bola de fuego. Desafortunadamente, parecía que el ladrón la había escuchado. El encapuchado se giró hacia ella, y al momento siguiente una púa hecha de tierra voló por una de las ventanas. Louis se estremeció, mientras que Tabitha simplemente agitaba su bastón. El pincho fue desviado por una fuerte ráfaga de viento y lo envió de regreso a la torre. El sonido del pincho golpeando la torre fue ahogado por un grito de dolor del ladrón. Desaparecieron detrás de una pared y aparecieron en otra ventana. Estaban huyendo de donde Bag fue visto por última vez, con una mano en la cara antes de desaparecer detrás de otra pared. La pequeña figura de Bag apareció por un breve momento, antes de desaparecer también. «Aléjate de mí», oyeron gritar al ladrón. Tabitha tuvo que alejar a Sylphid de la torre cuando ésta retumbó. Entonces, desde una de las ventanas, vio un resplandor pálido. El dragón en el que viajaban entró en pánico y trató de alejarse lo más posible de la torre. Louis no culpó al dragón, ya que al momento siguiente se estremeció y una poderosa fuerza voló las paredes agrietadas. Una fuerza que brillaba con un blanco puro había asomado a través de las grietas antes de que los lanzaran, y si Sylphid no se hubiera distanciado, habrían sido golpeados tanto por las ondas de choque como por los escombros. «Por el fundador», murmuró Kirche cuando vio lo que había destruido las paredes. Con las paredes desaparecidas, pudieron ver el interior, y por un momento vieron un pilar negro que se arremolinaba. Se disipó, revelando al familiar de Louis en el suelo, con una de sus manos planas en el suelo. Mientras Tabitha intentaba calmar a su dragón, Louis miró fijamente a su familiar. Se levantó del suelo y el brazo que había usado para volar las paredes, se extendió hacia el látigo. El ladrón ya estaba retrocediendo. Su familiar se lanzó hacia adelante y el ladrón corrió. «Están subiendo a la torre», señaló Luisa. Bag pareció responder a sus palabras y la persiguió. «Nosotros», Louis gruñó cuando el dragón finalmente se calmó. «Tenemos que ir tras él». «¿Estás loco?»,
Kirche la agarró por los hombros. Louise, deberíamos estar preocupados por escapar. Se volvió hacia el agujero en la torre. Tu familiar obviamente puede manejarse solo, Louise, y si nos acercamos a ellos estaríamos en el fuego cruzado de ese ladrón y tu familiar quien, señaló la destrucción, hizo eso. Y no me importa. Louise se la quitó de encima, no puedo dejarlo así. ¿Por qué? Kirche hizo un gesto hacia la pared, con lo que acaba de hacer, estoy más preocupada por ese ladrón que por tu familiar. Nada de pelear, les regañó Tabitha, sus ojos azules entrecerrándose con la mirada. Se volvió hacia la parte superior de la torre. Recuperaremos a tu familiar, Louise. Bajó la cabeza, es más fuerte de lo que pensaba, murmuró lo suficientemente alto para que la escucharan. Las alas de Sylphid aletearon con más fuerza y ascendieron más alto. El aire rozó su cabello y pronto estuvo en la ventana de la oficina del director. El ladrón estaba allí, de espaldas a la ventana. Desde su lugar, pudieron ver 3 o 4 golems rodeando a su familiar. Cada uno de ellos del tamaño de un adulto. La habitación estaba hecha un desastre, las paredes estaban agrietadas, los estantes estaban volcados y el ladrón estaba parado frente a lo que quedaba del escritorio de Osmond. A pesar de eso, estaban en peores condiciones. Incluso desde su punto de vista, podía ver que estaban heridos. El lado izquierdo de su capa estaba oscuro con sangre, mientras que otra mano parecía estar acunando su rostro. Buck no parecía estar herido en absoluto, su familiar estaba mirando a los golems con esa mirada vacía en sus ojos. Los golems se movieron, uno de ellos echó su pierna hacia atrás para dar una patada. Mientras que otro juntó sus manos y lo golpeó hacia abajo. Buck corrió a través de los pies del primer golem, su cuerpo lo atravesó. Se detuvo y luego se dio la vuelta. Su brazo de látigo tocando y lo envió tambaleándose. Los otros golems se movieron, uno saltó e intentó aterrizar sobre Buck. Su familiar salió disparado, fuera de su camino, y se balanceó mientras estaba en el aire. La ladrona se estremeció cuando envió a su golem volando contra una pared a su lado. Buck se giró y luego atravesó a otro golem. Giró en el acto y atacó la espalda del golem. Louise vio cómo su familiar parecía bailar alrededor de los números. Ninguno de los golems podía dar un golpe, y cada vez que uno se acercaba, salía del alcance y golpeaba. Cada uno de los golpes de Buck dejó cortes profundos en los contratos de tierra, uno de ellos incluso cortó el brazo de uno que trató de agarrarlo. Pronto los 4 golems se convirtieron en 3, y luego en 2 cuando Buck cortó a otro en pedazos. Ahora solo quedaban 2 de los golems. Uno de ellos se paró frente al ladrón de manera protectora, mientras que el otro se paró detrás de su familiar. Louise agarró su varita y luego la apuntó. Su objetivo era el golem detrás de Buck. «Louise, ¿qué haces?» Ignoró la pregunta, era obvio, ¿no? No podía dejar que su familiar hiciera todo el trabajo, era una noble y una maga. ¿Qué mago dejaba que su familiar peleara sus batallas solo? Estaban destinados a ser socios, a luchar codo con codo. Cantó el hechizo para Fireball, la energía mágica de su hechizo llenó su cuerpo. Recordó la sensación cuando convocó a Buck y cuando formó ese Water Web. Llenó su cuerpo, la magia zumbaba en una sensación placentera a través de su cuerpo. No se le ocurrió que estaba sintiendo lo mismo mientras lanzaba un elemento opuesto a su afinidad. Bola de fuego. Tuvo suerte de que Kirche estuviera allí, porque cuando el hechizo dejó su varita casi fue arrojada del dragón. El pelirrojo logró detenerla, agarrándola antes de que fuera derribada. A Selfred no parecía irle mejor, ya que casi fueron arrojados por el aire por la pura fuerza de la explosión. También significaba que podía ver su hechizo y una explosión mágica negra que era similar a Buck's. La bola negra de fuego era grande, más grande de lo que pretendía. También hacía mucho más calor de lo que esperaba, incluso cuando se alejaba más de ellos, podía sentir el calor. Se estrelló contra la ventana y desgarró la piedra que la rodeaba. Las llamas negras persistieron alrededor de la piedra, mientras que la bola de fuego principal siguió su camino y se estrelló contra el golem detrás de Buck. Una vez más la torre pareció temblar, y por un momento una explosión de oscuridad cubrió la vista de la habitación. Llamas negras salían de las ventanas, destruyendo lo que quedaba de la ventana que ella había atravesado, mientras rompía otras ventanas en la habitación del director. Los ojos de Luisa se agrandaron. El negro se desvaneció, revelando que solo quedaban 2 figuras. Uno de ellos era el ladrón, parado detrás de los restos carbonizados de Golem. Buck, que ni siquiera parecía afectado por el negro. Para su alivio. Sin embargo, el resto de la habitación no había sobrevivido. Lo que sea que no fuera piedra había sido quemado hasta quedar crujiente, las llamas negras persistían. Los estantes de libros habían desaparecido, al igual que los restos del escritorio de Osmond. Y en medio de la habitación había una grieta gigante, originada por el impacto de su hechizo.
Por un breve momento, Louise deseó desesperadamente no haber quemado nada importante, o al menos algo insustituible con sus intentos de ayudar. Ese momento fue interrumpido cuando Buck de repente se elevó en el aire, una de sus manos brillaba con un blanco puro. Y se estrelló contra el suelo detrás de él. El piso cambió y los dos habitantes de la habitación cayeron por el agujero recién hecho. El ladrón gritando todo el camino. Escena. Buck aterrizó primero en tierra firme, su puño se estrelló contra el suelo mientras un pilar de vacío crecía en el aire, antes de disiparse. Un momento después, la mujer que lo había atacado aterrorizó frente a él. Aterrizó con fuerza sobre su costado, gimiendo por un momento mientras yacía en el suelo. Buck apartó la mirada de la mujer y examinó su entorno. Era una habitación nueva que, si su memoria era precisa, se suponía que era la habitación grande a la que no podía entrar, ni siquiera con la ayuda de Longueville. Era una bóveda de algún tipo, ya que había una multitud de elementos aquí, muchos de los cuales reconocía. Vio un rimnel colgado en una pared con otras varitas de forma similar. Vio una de las antorchas de Grentrup junto a un par de otros bastones de formas similares. Sobre pedestales, colocados dentro de recipientes de vidrio, había amuletos, todos ellos en formas que no reconocía. Mientras miraba a su alrededor, un sonido llamó su atención. Era débil. Casi ahogado por el sonido de los gemidos de la mujer. Se volvió hacia la fuente del ruido. Era un recipiente de vidrio que yacía en el borde de la habitación, frente a la puerta de la bóveda. Dentro había otro recipiente, tratando de liberarse. No había hecho ningún progreso, mientras que el interior del vidrio estaba cubierto de rasguños, probablemente por el clavo que llevaba, no había grietas que indicaran que podría dar un golpe lo suficientemente fuerte como para romperlo. Su brazo brilla con un brillo blanco brillante. Sin embargo, podría entregar esa fuerza. El otro destinatario pareció reconocer a Buck, giró la cabeza como pudo. Buck saltó en el aire, y con el hechizo lanzado descendió hacia abajo. El recipiente de vidrio se rompió en pedazos, los fragmentos volaron por todas partes cuando el vacío que fue eliminado del hechizo se elevó en el aire. Buck se paró sobre el pequeño trozo del contenedor que no se había roto y observó cómo el recipiente se levantaba. Tenía el mismo tamaño que él mismo. Con la excepción del segundo cuerno más grande en el lado derecho del cráneo. Buck vio que estaba encorvado hacia la derecha, ya que el lado izquierdo de su caparazón se había hecho añicos. Partículas vacías escapaban de la grieta. Por un momento le vino un recuerdo, de un básico oscuro que contenía otro de su tipo. Pero este era más pequeño que el que había peleado, y tampoco parecía reconocer a Buck. Por un momento, el otro recipiente lo miró, y Buck extendió una mano. Respondió con lo suyo. Una vez que estuvo en contacto, el cuerpo de Buck brilló. Partículas blancas de alma crecieron de sí mismo, una acción que el otro recipiente imitó. Un destello de blanco cubrió sus cuerpos momentáneamente, sus capas revolotearon por una fuerza invisible. Una pequeña porción del cráneo del destinatario se reformó. Hubo otro destello, y una porción más grande se reformó. Esto continuó, cada destello de luz crecía en el cráneo del otro destinatario. Hasta que finalmente se cubrió la parte destrozada del cráneo. Buck se alejó, el otro recipiente hizo lo mismo. Ahora se veía mejor, su joroba era menos pronunciada, ahora que tenía los otros dos cuernos en el lado izquierdo de su cráneo para mantener el equilibrio. Se miraron el uno al otro, ambos recipientes mirándose fijamente a los ojos vacíos del otro. Buck no creía que pudiera ver a otro hermano. Con el lugar donde estaba ubicado, Buck debería haber esperado que solo su hermano pudiera llamarlo. Su mirada hacia abajo fue interrumpida por la mujer que se levantaba, gruñendo y gimiendo. Usó uno de los pedestales para ponerse de pie. Su otra mano sostenía la herida que le había hecho en la mejilla izquierda, desde cada una hasta el borde de la boca. Levantó la vista y su boca se abrió. Ahora son dos, dijo ella, con incredulidad. Luego, su cabeza se volvió hacia el clavo que llevaba su hermano. La varita del alma, murmuró, lo suficientemente alto como para que se escuchara su voz. Su agarre en el pedestal se hizo más fuerte. ¿Por qué lo tienes? Tocó la vitrina en la que se apoyaba para sostenerse. Maldita sea, estaba tan cerca. Bicho. Las cabezas de los tres se inclinaron hacia arriba, desde su lugar podía ver que algo venía por ellos. La mujer soltó una carcajada, era pequeña y débil. Una risa que siguió incluso mientras se deslizaba lentamente hacia abajo hasta que estuvo en el suelo. Tanto Buck como su hermano se volvieron hacia ella dejó de reír y dejó escapar un largo suspiro. Tú ganas, le dijo, me rindo. Capítulo 17. A las personas que se suponían que debían capturarla les tomó un tiempo llegar allí. No sabía qué pasó con los que habían estado tratando de acercarse a ellos desde arriba, pero parecía que se habían ido.
Bueno, si se acercaron a ella desde arriba o desde la puerta no cambió. Tenía 2 guardianes que la mantenían prisionera en la bóveda. Irónico, considerando el hecho de que justo hoy temprano ella estaba tratando de entrar en dicha bóveda. Hablando de guardianes. Una de las criaturas, la de los 4 cuernos, aprovechaba la demora para saquear el lugar. Saltó de pedestal en pedestal, rompiendo los recipientes de vidrio con la varita del alma, usándola como si fuera una espada y luego recogiendo los medallones que había dentro. El que la había perseguido por toda la escuela, el familiar, sin embargo se acercó a ella. Por un momento, Fouquet hizo los pasos consigo misma,